Es administradora. Ah, bueno, graba Sí, ella Ahí y está. listo. Muy bien. Ya Muchas- está. Gracias, Grabando. Jazz. De nada. Bueno, empezamos y a medida, después cualquier cosa, vamos preguntando quién se incorporó en la charla. Bueno, a ver, vamos a minimizar acá. Ateneo ¿Ven ese- bien el Ateneo? ¿La pantalla completa? Sí, se ve, Sí, sí, se ve bien. Sí. Perfecto. Bueno, perfecto. Esta es una historia que trajo Sol, que la quiso compartir con todos nosotros para que tratemos de ver cómo podemos ayudar en la resolución del caso clínico. ¿Querés leer, Sol? Dale. Ahí te escribí un mensaje. Si ven que no contesto, es que cada tanto se me traba internet, pero ahora hace unos Perfecto. minutos que está bien. Para, si querés Bueno, la esta leo es una yo. No, eh, Bueno, bueno, esta es una paciente llamada Luciana, de 22 años, no fuma, no toma ninguna medicación, hacía actividad física de forma regular, de 4 veces por semana hasta mayo, después por temas de trabajo dejó desde mayo hasta hoy, no hace actividad física, me dijo que come variado, sano. Ella, el motivo de consulta es por una menorrea secundaria de 1 año de evolución, seguida de 2 menstruaciones espontáneas, una vez que me vio. Antecedentes heredofamiliares no tiene, quirúrgicos no tiene, tuvo una menarca a los 15 años, desde los 15 a los 17 tenía algunos ciclos que eran de hasta entre 45 y 60 días. Después empezó a tomar anticonceptivos por indicación de anticoncepción de los 17 a los 21. Los dejó en abril del año pasado y en junio menstruó espontáneamente. Y desde esa fecha hasta junio, que me vio a mí de este año, junio del 2025, aún no había menstruado, o sea, hacía 1 año que no menstruaba. Después menstruó, yo la vi el 10, espontáneamente menstruó el 13 y después de junio y sí, el 10 de junio, Darius, sí, perdóname, ahí se cortó un poquito. El ah, 10 de junio te vio a vos, la paciente, el 10 de sí, junio del 25. Y ella había menstruado espontáneamente ese mes, no, No, a los 3 días de menstruó a verme, los 3 días. a los 3 días de verte y en julio también. en julio de nuevo. Perfecto. Como antecedente, como síntomas secundarios, tiene cefaleas, pero lo asocia a episodios de estrés con el trabajo, no tiene galactorrea. De antecedentes ginecológicos de su madre, la madre tuvo una menarca a los 13 con ciclos regulares hasta ahora. Al examen físico, bueno, pesa 66 kilos, mide 1,70, un BMI de 22. No tiene galactorrea, o sea, la expresión mamilar negativa, sin hirsutismo, sin alopecia. Me dijo que tenía acné en rostro y espalda desde que le había aparecido desde que no tomaba anticonceptivos. No tiene acantosis nigricans, un hábito ginoide, no tiene obesidad central, la tiroides normal, una TA normal, trae un PAP de control de octubre del año pasado normal. Ahí. Y me trae un laboratorio que había sido solicitado por otra médica del octubre del 2024, bueno, sin anemia, glucosa bien, todo normal, o sea, tiroides TSH 0,74. Después le habían pedido otro laboratorio de febrero del 2025 que estaba en amenorrea, porque la fuma había sido en junio del 2024 y con una glucemia de 73, FSH de 5,86, una LH de 17,2. 1, prolactina 33,5, testosterona total 69,6, libre de 9,6, ahí están los valores de referencia. La delta 4, 2,77, la DEA sulfato 2,62 y la DEA 8,6. Perdón, Sol, acá te paro un poquitito, porque yo subrayé texto total, entonces está normal la texto total. Sí, sí, Está sí, mal sí. subrayada, está bien, porque estoy viendo Bien. por qué la subrayé. Está mal subrayado, no es Ujú. que la copié mal.
Y una aclaración tal vez es la DEA sola, sin sulfatar, no te sirve. Sirve más el sulfato de hidropiandrosterona. Eso es Ok, lo que, digamos, como andrógeno para pedir. Sí, sigamos. bien. Después traía otro laboratorio del 23 de julio, todo esto pedido por otra médica, ya ahí le había bajado la prolactina, ahora tenía 12, antes había tenido 33, una TSH 1,66. El resto del hormonal no había vuelto a ser pedido. Perfecto. Y después, Un laboratorio del 23 de agosto del 25, pero fíjense que tenía menstruaciones del Espontáneo. 13 de junio y 26 de julio. Quiere decir que 23 de agosto no teníamos menstruación por ahí. no sé si se cortó, pero Cortó, por una eso yo delta, lo seguí ah, leyendo. bien, una delta 4 de Ya, 2,95, pero LH, esto es el 23 de agosto. ¿Es sí. con menstruación o sin menstruación? No, es en Ahí cualquier. ya no, porque había menstruado el 26 de julio. Claro, Bueno, pero esto es 23 de agosto. claro, por eso. Claro. Esto fue, digamos, tal vez, no sabemos si fue en una fase lútea, Y lo más No. probable, tardía. y lo más probable Claro. sí. Tú el 26. Ok, sí, pero viste que a veces vos le das la orden y que lo haga cuando pueda. Sí. Ujú. Sí, léelo. Leo todo el laboratorio, delta 4 2,95, el valor hasta 1,31, LH 14,8, FSH 6,2, estradiol de 55,9, prolactina de 27,6, ahí ya volvió a dar más alta, la DEA sulfato 3.920, que está dentro del rango, SHBG 39,5, T4 libre 1,09, testo total 0,71, ahí ya está aumentada, y la testosterona libre 11,58, también está aumentada. TSH de 1,5 y la 17-hidroxiprogesterona de 1,81. Trae una ecografía ginecológica transvaginal del 15 de agosto que informa útero en Bien. anteverso flexión. Sí, léelo. Sí, bueno, de tamaño 46 por 28 por 42, un endometrio de 5, e informaba el ovario derecho de 37 por 19 por 40 con más de 12 folículos menores a 10 milímetros con un volumen de 15,8 y el ovario izquierdo de 40 por 22 por 29 con más de 12 folículos menores a 10 de 14 centímetros cúbicos, fondo de saco de Douglas libre, y a la imagen no impresionaban de aspecto poliquístico. Perfecto. Bueno, entonces, recordemos los datos más importantes de la paciente. Vamos a la primera. Paciente de 22 años que tuvo su menarca a los 15 años. Quiere decir que tiene una edad ginecológica de 7 años, 7 años. Sí, ¿no? 7 años. Entonces, edad ginecológica, 7 años. Ella tuvo ciclos menstruales siempre irregulares, ¿no? Y a Sí, vos te consulta con una menorrea, sí, ¿sí? Entonces, porque cuando uno piensa en SOC, piensa en los tres grandes, digamos, los tres grandes elementos que son el hiperandrogenismo clínico, la disfunción ovulatoria y el aspecto de ovario poliquístico. Entonces, disfunción ovulatoria, que es la oligoamenorrea o polimenorrea, es decir, alteración del ciclo, depende de la edad ginecológica. Pero de todos modos, creo que acá está, pusimos al final. Acuérdense que según la etapa de la vida, los ciclos se consideran normales de acuerdo a cuántos años de edad ginecológica tiene la paciente. Entre el primer año y el tercer año de edad ginecológica, acuérdense que es patológico o oligonovulación cualquier ciclo mayor de 40 días, perdón, de 90 días o ciclos menores de 21, mayores de 45. Cuando ya la paciente tiene más de 3 años de edad ginecológica, se considera patológico ciclos menores de 21 o mayor de 35, ¿no? Quiere decir que ahí ya sabemos que ese elemento está. sí. ¿Cuál es el otro elemento? Dijimos la determinación de ovarios poliquísticos o los niveles de AMH que sirven. ¿Cuándo sirven?
Sirven, acuérdense, en las mujeres adultas o en aquellas pacientes que tienen más de 8 años de edad ginecológica. Y esta paciente no te entraría en ese aspecto. Es decir, Claro, que ese parámetro no lo tenés. Y acordate que cuando hablas de diagnóstico por ecografía, se hace con el número de folículos, que lo que dice la guía es más de 20 folículos, por lo menos en un ovario, mm, ninguno que supere los 10 centímetros cúbicos, y El o el volumen ovárico, que tiene que ser mayor de 10. claro, Claro, ella lo tiene tiene. volumen, pero no tiene edad ginecológica. Mm, Quiere decir que vos, si tomás la edad ginecológica y le pones ovarios de aspecto poliquístico, estás haciendo sobrediagnóstico. Tenés que claro. esperar 8 años de edad ginecológica para tomar como elemento diagnóstico en esa etapa. Y después la otra pata es el hiperandrogenismo clínico Ah, y o bioquímico. Si tiene el clínico, acordate que con eso alcanza, mm, que lo haces claro, con score de Ferriman y Galway, el hirsutismo, que ya ¿sí? no tiene. Ella no no tiene tiene. hirsutismo. No, Entonces, el hirsutismo no lo podés poner y entonces si no tenés, hago un paréntesis, acuérdense que si yo tengo el hiperandrogenismo clínico, el hirsutismo, lo único que tengo que hacer es descartar qué. Pregunto así participamos todos. Una hiperplasia suprarrenal congénita. Exacto, claro. Exacto. que lo tiene porque tiene una 17 hidroxi muy bien pedida por vos que le dio Normal. totalmente normal, así que ya estaría. Pero ella no tiene hirsutismo, tiene acné. Y acordate que, bueno, que tengas 22 años, el acné en estas chicas es común, entonces no te sirve para hacer diagnóstico de hiperandrogenismo clínico. Entonces Claro. buscas el hiperandrogenismo bioquímico. Bioquímico. Mm, ¿Cómo lo buscas? Y bueno, si tenés una forma de hacer un método sensible es con la testosterona libre. Nosotros no tenemos, podés calcularlo, pero en este caso te dio alta la testosterona libre. sí, Y en el último dio también Claro, la total alta y la libre totalmente exacto. alta. sí, Vamos a buscar la anterior que tenés acá. El tema, fíjate, tenés la delta 4 alta. también. El tema es, ¿esto es comparable? ¿Esto se considera fase folicular temprana? No, Claro, ¿Por no, qué? ¿Entendés? Yo no le daría bolilla a la prolactina, porque además tenés una prolactina normal acá de 12.6. mm, Ahora dejamos hablar a los endocrinólogos. Y esto es una prolactina de 33, que puede ser en la misma venopuntura. A ver, creo que tenías otra prolactina también acá. de eh, 27 va. acá 27. ¿Entendés? Yo eso no me preocuparía, sobre todo porque además tenés esta prolactina de 12.6. Ahora. ¿Qué consideraría cuando vos tenés una paciente en plena menorrea, o por ejemplo esta mujer que hizo el análisis el 20, ¿vos sabés si menstruó después? ¿Tenés el dato de si menstruó después de todavía no, efectuar? no menstruó todavía. Claro, porque, bueno, lo más probable entonces es que no sea una fase lútea, porque la fase lútea no dura nunca Ya, más de claro, 14 de días. 15 ¿Sí? días. ¿Me siguen? Pero la realidad es que vos tendrías que pedir conjuntamente con todos estos andrógenos, cuando estás en amenorrea, la progesterona sérica. Porque si la progesterona sérica es menor de 2, entonces esto es homologable a una fase folicular temprana. ¿Me seguís? ¿Me siguen? Sí, 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 te sí, sigo. sí. Porque vos lo que tenés que tener es un hiperandrogenismo bioquímico, si no tenés el hiperandrogenismo clínico, pero que esté realizado en el momento adecuado. Es decir, suponete que la paciente justo ovuló y tenés la contribución ovárica de la producción de andrógenos, te puede dar un falso resultado positivo. Por Claro. eso yo igual creo, no sé ustedes qué piensan, que esta paciente es un SOP, porque igual en adolescencia, con 2 de esos 3 criterios ya alcanza para hacer diagnóstico. Mm, Fíjate que la delta 4 te dio alta. Lo primero que dicen las guías es que pedís la testosterona libre, o FAI, o lo que vos quieras, es decir, pero la testosterona. Y si esa testosterona te da normal, recién ahí te vas a pedís. pedir, exacto, recién ahí le pedís la Mm, delta 4 y el sulfato de hidropiandrosterona. Nosotros en el hospital, los que están rotando ya saben que nosotros le hacemos todo, le hacemos los 3 andrógenos, la delta 4, la testosterona y el sulfato de hidropiandrosterona, además de la 17-hidroxiprogesterona. Perdón, Eh, ¿por qué pedirías primero, bueno, la guía lo dice, ¿no? ¿Por qué pedirías primero la libre si la total es la que quizás te hace diagnóstico de no, tumor?
O sea, en No, rango tumoral. no, porque vos, Rocío, ¿no? Por la voz me pareció Sí. Rocío. Rocío, porque vos le pedís texto, está buena tu pregunta, le pedís texto total cuando sospechás un tumor, entonces vas a buscar producción. Pero para eso, la clínica es soberana. Acordate que el tumor productor de andrógenos te da una aparición brusca, es rápida progresión, es un hirsutismo severo. Es raro que esta paciente tenga un tumor productor si no tiene ni siquiera hirsutismo. ¿Te contesto? Si no le Sí, pedís, perfecto. la mayoría de las veces la paciente con SOP lo que más tiene es la testo libre elevada. Por eso es la que hay que buscar especialmente. Es Nosotros, por ejemplo, solemos pedir la total con la ICHBG y calculamos perfecto, es el Sí. cálculo, el es la fórmula. calvario también. La fórmula de Vermeulen usan ustedes. Sí, Claro, exacto, es otra forma. Pero claro, ahí para, justamente porque nosotros como no tenemos nosotros pedimos todo en el laboratorio, como si fuéramos ricos, pero nos ayuda Elisa, que lo pide a través de otros hospitales, porque la realidad es que si vos tenés posibilidad de hacerlo por equilibrio de diálisis, que es el gold standard, pedile testosterona libre. Pero no nos pasa eso. Nosotros Ningún tenemos, laboratorio lo tiene, claro, para empezar. Todo teníamos por cálculo. exacto, teníamos antes RIA, por suerte mejoramos bastante, ahora tenemos ECLIA, electroquimioluminiscencia, pero que no le llega a los talones al equilibrio de diálisis, por lo cual, si vos vas a querer algo más sensible, vas a hacer la testo total y la SHBG haces el cálculo o haces la determinación del índice de andrógenos libres, que es el FAI. No ¿Y sé, qué chicos. impacto podría tener el ejercicio porque coincide que lo suspende en mayo y reinicia la menstruación en junio? ¿Cómo? No escuché. Volvé a hablar, Joana, que no te escuchamos bien. Que coincide que hace actividad física, ejercicio regular, lo suspende en mayo y en junio reinicia la menstruación, los ciclos. En junio empiezan los ciclos, sí. Vos decís que si tiene algo que ver ¿Podría con... tener algún impacto? No sabes por qué, por la LH que tiene. Generalmente si vos estás pensando que puede ser una menorrea hipotalámica, se inhibe la LH. Y ella tenía, y esto es, acuérdense que no, la relación LH-FSH no corre para hacer diagnóstico, no está dentro de los criterios de Rotterdam. ¿Se acuerdan que son los tres redondeles? La disfunción ovulatoria, ovarios poliquísticos y el hiperandrogenismo. Y la relación LH-FSH no está dentro del criterio, pero se sabe que habría dos tipos de síndrome de ovario poliquísticos. Las pacientes con SOP delgada, que sería esta paciente, ¿no? Que en realidad hay un hiperandrogenismo producto del aumento de la relación LH-FSH. ¿Se acuerdan? Que antes decíamos, bueno, que generalmente es mayor de 2. Fíjate, acá tiene una LH de 17.2 y una FSH de 5.8. Claro, claro, casi 3. Y creo Casi que 3. acá también, fíjate, tenés una LH de 14.8 y una FSH de 6.2. Casi 3. Sí. Esa sería la génesis o la fisiopatología por la cual las pacientes delgadas desarrollan SOP, por un aumento del GNRH, que este aumento de GNRH aumenta la secreción de LH sin modificar la de FSH, y este aumento de LH estimula las células de la teca a producir andrógenos. Y después tenés el otro gran grupo, que son las mujeres SOP, que lo hacen, claro, gordas, que desarrollan por insulinoresistencia un hiperandrogenismo y en consecuencia un SOP. ¿Por qué? Porque ahí la insulinoresistencia compromete al tejido adiposo, al tejido muscular, pero no el ovario, el hígado y las suprarrenales siguen insulinosensibles. Entonces, esa insulina elevada te estimula la CYP17, estimula la producción de andrógenos tanto en ovario como en adrenal. Por eso, si vos pensás en una menorrea hipotalámica funcional, generalmente acordate que tienen un patrón de regresión prepuberal donde hay un predominio de FSH sobre LH. No sé si te contestamos. Joana. Sí, muchas gracias. Igual me encantaría que los endocrinólogos nos digan qué pasa con la prolactina, Vittorio o Noelia, hablen. generalmente bajan todas las hormonas hipofisarias, entonces puede dar baja la prolactina, la T4 libre, encontramos todos los ejes alterados en las hipotalámicas. Hipotalámica, exacto. No, y yo decía, qué
qué pasa con esta paciente que vieron que tiene 2 prolactinas altas. Sí. Que A no lo sé sumo si- puede Yo- ser con la la menor hipotalámica. macroprolactina. Sí. Claro, a ver, escuché ahí la voz de Vittorio, perdón, después les dejo hablar a las chicas, aprovechemos los pocos hombres que tenemos. No, yo la desestimaría, digamos, una prolactina CIE27, o sea, como hacer una correlación bioquímica con la clínica. O sea, una prolactina de 27-30 no te va a dar amenorrea de un año. O sea, yo la interpretaría como una hiperprolactinemia leve, encima, e idiopática, y no la interpretaría como parte de la fisiopatología de esto. Aparte, si estamos sumando como fichas para que sea un SOP, el SOP te puede subir un poco la prolactina. Entonces, es como pensar esa prolactina fisiopatológicamente. Y también Como como parte del SOP. Como eso, parte del como SOP. la clínica, o sea, una prolactina de 30 no te va a dar amenorrea de un año. Entonces, como no hay una correlación clínica bioquímica. De la prolactina. Sí, No. pero en otra, sí. Bueno, ¿qué otra? Ahí había más endocrinólogas hablando, así que escuchamos. Así aprendemos todos, chicos. No, el mismo estrés de la venopuntura te puede subir apenas un Claro. poquito y eso no es algo que, además no tenía galactorrea, no había otro signo clínico que acompañara y con ese valor, la verdad, y después un valor normal, yo la desestimaría y lo mismo que dijo Victorio, no pensaría que hace un año que está en amenorrea por eso. Claro. Ya. Y además Ah, tiene una prolactina, ¿vieron? El 23 de abril, que es totalmente normal, de claro, 12,6. sí. Ahí hablaba otra endocrinóloga, me parece. Pueden. No, coincido con el resto de mis compañeros. Lo único, si quedase mucha duda, se podría hacer la macroprolactina como para ver si no estamos en presencia de eso, más que de la prola real. Pero si no, la desestimaría también. Perfecto. Bueno, yo creo, no sé si están todos de acuerdo, pero nos parece a nosotros que esta paciente es un SOP. Repetiría los andrógenos con una progesterona. Perdón, primero esperaría, porque me parece que está recuperando los ciclos. Sí. Claro. 13 de junio, digamos, para no enfermarla, ¿no? Entonces, tal vez tiene la Aparte está oportunidad. creciendo, está aumentando en años. Claro, Mm. Eso exacto. también le viene bien. Ujú. Eso es importante lo que dice Doris. ¿Cómo? Que Perdón, no el entendí. síndrome de ovario poliquístico va mejorándose con los años. A medida que las pacientes crecen, vieron que están los fenotipos. El fenotipo A, que tiene los 3 criterios, los 3 elementos. El fenotipo B, que le falta la morfología de ovarios poliquísticos. El fenotipo C, que es el ovulatorio. Y el fenotipo D, que es el más normal, el más leve, que es el normoandrogénico. Hay un trabajo de Carmina, que fue de seguimiento de 20 años de mujeres SOP, que decía que veía cómo a medida que las mujeres SOP van creciendo, muchas de ellas pierden el diagnóstico de SOP. ¿Por qué? Y porque los ovarios disminuyen de tamaño, porque los ciclos se hacen más regulares, porque los andrógenos pican a los 20 y después bajando. Claro. Y, Uno. claro, y que Pero muchas. lo que dosamos siempre. Exacto. Y muchas pacientes pasaban de ser fenotipo A o B a ser fenotipo C o D, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las, ese trabajo es muy lindo y ese es un trabajo que puede hacer alguno de ustedes para tesis. Lo que pasa es que hay que tener un seguimiento, diagnóstico de las pacientes y levantar el tubo y preguntarles qué pasa con los ciclos y tratar de citarla, ¿no? Porque está muy bueno como un trabajo prospectivo. Bien. Yo tengo una pregunta. Sí. Vi por las clases que dieron en la última unidad, el valor de corte de la 17-hidroxi es 2, ¿no? Porque Sí. el valor de referencia en el laboratorio era menos. Menor. Entonces, bien. Sí, Menor sí, del- el valor digamos, para que vos pienses y digas, oh, tengo que sospechar una hiperplasia de comienzo tardío, es más de 2. 10 ya es diagnóstico. Ajá. Entre 2 y 10 correspondería hacer el test de sinacteno cortrosyn, que bueno, nosotros tuvimos la suerte de tener ahora porque nos dio una paciente, pero si no lo conseguís en Estados Unidos, no sé si se consigue en los países vecinos. Y es carísimo, porque te venden una cajita de 10 ampollas que sale carísimo. Ese es el que está normatizado y se hace el cortisol y la 17-hidroxi basal y a los 60 minutos. Si dispara más de 10, es diagnóstico. Ahí Bien. pueden hablar los endocrinólogos que saben más que nosotros.
Está Sí, sí, perfecto. es eso. Una cosa quería comentarles. En Chile se consigue. Yo tengo una paciente que Ah, fue mira. ahora a Santiago, que le tenía que hacer la prueba también y le salió la ampolla $60. Ay, ¿se Así la que encima. vendieron solita, Silvia? Sí, se la ¿Una vendieron ampolla? sola. Es Ah, más, le hice La una comí. receta, yo dije, con una receta de acá de Argentina, no creo que se la vendan. Y se la vendieron. qué $60 bien. se la cobraron. Vos sabés Sí. que la paciente que tuvimos, que trajo, que donó, Mm. le vendieron, pero en Estados Unidos, la caja de Ah, 10, ¿no? ah, mira. 10, sí. Y carísima, pobre, pagó Sí, muchos carísimo. dólares. Y bueno, lo donó. Claro. Pero bueno, es bueno saberlo esto, ¿no? Sí, sí, en Chile está. Muy bien, gracias por el dato. No, ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Si no, Yo que tengo quede test una. molecular nomás, ¿no? ¿Cómo? Que si no quede test molecular cuando hay dudas y cuando Obvio, repetimos claro. la 17-hidroxi. Sí, eso está bueno porque antes los genetistas querían más de 10 nanogramas para hacer el estudio genético. Era como dice Noelia, bajaron el corte. Nosotros nos aceptan con más de 6, pero por esto de la dificultad de conseguir el Sinacten. ¿A ustedes Claro. con cuántos les das el test, el molecular? Sí, cuando las repetimos a las 17-hidroxi nos sigue dando entre 2 y 10. Sí, Mm. no hay un rango específico, pero también cuando buscan fertilidad, que queremos saber si tienen alelos clásicos o no clásicos, confirmar, es importante tener el test molecular. ¿Pero les hacen el test el genético, el O molecular? sea, Si en la tienen parte 3. privada se consigue, pues lo puedo hacer, pero no, Mira, en la parte bueno, pública. nosotros no, si no tiene alto, sí, claro, tiene que ser la parte privada, con plata todo se Con puede, plata todo se puede. pero nos piden como 6, creo que el valor de corte que pedían últimamente era 6, ¿no? En el Nano- Sí. 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 ¿Alguien que Y acote? nosotros, una cosita, nosotros los mandamos al Garrahan, Sí. y bueno, sí, también con valores de corte, digamos, porque es un estudio, la verdad, que bastante caro y demás, entonces tiene que tener un montón de condiciones, reunir la paciente, bueno, clínica, la sospecha tiene que ser fuerte, Ujú. como para, y además estos valores así, como ustedes dicen, como para que se lo puedan hacer. Sí, sí, Sí. sí. Ok, bueno, seguimos, pasamos a otra historia. ¿O Perdón, quieren- tengo una pregunta. ¿Cuán Oh, frecuente es el SOP con la polimenorrea? No es lo más frecuente, ¿no? Yo no tengo No. porcentaje, pero sí puede darte. Justamente está muy buena tu pregunta, Rocío, porque es lo que se agregó en este consenso. Porque antes Mm, decía oligoamenorrea. ¿Te acuerdan en el mm, consenso? Antes decía oligoamenorrea, no te daba opción a la polimenorrea. Decías, pero si la polimenorrea es una disfunción, es disfunción ovulatoria. Y ahora en el consenso del 2023 agregaron polimenorrea, sí. Pero creo que es lo menos frecuente, lo más frecuente es no sé qué porcentaje, no sé si alguien sabe y puede responder. Mm, mm. Nosotros casi no vemos con No, polimenorrea. mm. no sé. Una pregunta. Silvia, sí. En cuanto a la evolución de esta paciente, la conducta sería entonces expectante, digamos, ir controlándola, ir viendo si va recuperando sus ciclos y nada más, digamos, por ahora no tomar ninguna otra conducta. Claro, yo hay que preguntarle a Sol si esta chiquita de 22 años necesitaba un método anticonceptivo. No, pareciera que no, ¿no? Sol. No, por ahora no. Por ahora no está en pareja. Mm, Y lo mejor que podés hacer es decirle que espere. claro, Y acá está buena la pregunta tuya, Silvia, porque si la paciente no necesita un método, porque si vos le vas a dar anticonceptivo, estás tapando todo. exacto, Claro. Entonces claro. puedes decir, bueno, ya que estamos y no necesitas anticoncepción, Mm, veamos qué pasa con tus ciclos. Entonces claro, tenés la opción como De de, que crezca y madure, exacto, se organicen los ciclos. la- O claro. no, y lo vas a ver. Ujú, Claro. ujú. las guías Sí, dicen que sí. por lo menos 4 menstruaciones por año tiene que tener para disminuir Ah, el Mm. riesgo de patología endometrial. mm, Entonces, lo que podés hacer es, nosotros aprendimos de nuestra ídola Susana Leiderman, donde realmente todo es un traje a medida, que charla con la paciente y le dice, a ver, ¿cada cuánto te bancás no menstruar, no? mm, Entonces, si la paciente dice, y no, yo puedo estar sin menstruar 3 meses, bueno, entonces cada 3 meses, es decir, en forma estacional, le das progestágenos, Mm. mm. no menstrua, porque te podés llevar la sorpresa de que va a menstruar espontáneamente. Claro. Claro. Hay un trabajo, no me recuerdo de qué autor, que Susana siempre lo traía, que decía que, ¿se acuerdan que antes había acetato de medroxiprogesterona?
Sí. el famoso Farlutale. Entonces, le dábamos Farlutale a la paciente, le decíamos, bueno, venía de 10 miligramos, le decíamos, toma un comprimido por día por 5 días, y bueno, había un trabajo que decía que muchas pacientes, después que le dabas un ciclo de Farlutale, tenían una menstruación espontánea posterior. ¿Por qué? Porque el Farlutale, como la es medroxiprogesterona, es un potente progestágeno, inhibe mucho la producción de andrógenos, te normaliza los andrógenos y entonces puede el próximo ciclo ser ovulatorio. Por eso acá tenés que decirle que se cuide, obviamente, Claro. si el paciente Claro, va a tener una pareja, o colocarle un dispositivo intrauterino, qué sé yo. claro. Esa es Entonces otra, tenés sí. una forma. También, no se sabe por qué, pero el dispositivo intrauterino mejora los ciclos en las mujeres SOP. ¿Será Ah, un mecanismo local? Así que bueno, Inflamación local, sí. irritación local, No pero sé, sí pero puede ser sí, mecanismo. no lo buscamos, hemos buscado a ver qué pasaba, pero no. Preguntas, Una pregunta claro. con respecto a esto de la protección endometrial. En Sí. las pacientes que no quieren anticonceptivos y que igual, no sé, tienen 4 o 5 menstruaciones por año, igual hay que darle la progesterona. Si la tienen espontáneamente, no. No, ok. Tienen No que es tener, necesario. exacto, vos asumís que, bueno, deprivó, ¿sí? Como que algún impacto, sí, vos me podés decir, pero ¿y si esto es solamente estrogénico? Bueno, las guías dicen que con 4 menstruaciones al año tenés evitado el riesgo de hiperplasia endometrial. Ok. O sea, solamente con el hecho de que no necesitamos nada aunque no tenga progesterona ella, digamos, si menstrua no depriva, consideramos que está protegida. Sí, porque en general lo que se dice que son oligoanovulatorias, no es que son totalmente anovulatorias. Por eso se especula que si tenés 4 menstruaciones al año estaría protegida. Hay producción de Gracias. progesterona. No hay nada. No es que está totalmente inhibida la producción de progesterona. Claro, pero uno puede decir, yo entiendo lo que decía Azul, puede ser, escúchame, puede ser un sangrado. Y que caiga Exacto, por propio claro. peso. Sí, Por bueno, claro. totalmente, puede ser. Pero bueno, las guías dicen eso. Si vos querés darle progesterona de más, obviamente si tenés un factor de riesgo, que tenés una paciente con obesidad, con hipertensión, diabética, bueno, creo que lo conveniente sería darle progestágenos. Ok. No es el caso de esta chica. No. Esta chica es jovencita. Ujú. Hay que dejarla en paz. Sí, claro, y evaluarla, ¿no? Mejor si no la enfermamos. Pero bueno, decirle que querés repetir y que, yo creo que le diría que esperemos a ver qué pasa con la progresión de los años y Sus sí, ciclos en 6 meses. claro. Bien. Lo mismo que repetirle el laboratorio, espero en 6 meses, no repetírselo Sí, ahora. sí, espera, porque te podés encontrar con que, escúchame, te encontrás que ahora tuvo 2 menstruaciones, capaz que tiene otra, entonces vos podés hacérselo en fase folicular temprana y le decís Claro. cuando te caiga, ¿entendés? Porque no está en amenorrea. No, ahora no, claro. Claro. Sí, sí, sí. Y tengo otra pregunta medio tonta quizás, No, pero no, nada es em, tonto. con los anticonceptivos, digamos, con cualquier progestágeno de cualquier vía haces la protección, Sí, porque las guías siempre hablan como de anticonceptivos orales, ¿no? Pero cualquier progestágeno podría ser la protección endometrial. sí. Acordate que todos los métodos anticonceptivos tienen predominio, los combinados, ¿no? Porque si no, después tenés los otros que son solo progestágenos, así que ahí también tenés la protección. Pero lo que es Perfecto. combinado siempre tenés predominio de la acción progestacional sobre la estrogénica. Porque le estás dando progesterona todos los días en los combinados. Perfecto. ¿Sí? Entonces, que no es lo que pasa habitualmente. Habitualmente en el ciclo tenés la primera parte estrógeno y la segunda estrógeno y progestágenos. Gracias. Bueno, che, la gente del hospital está muy callada hoy. Una pregunta tengo yo. A esta paciente que no le vino la menstruación durante un año, ¿se le pide densitometría? Justo había. A ver, Vittorio. Un estradiol. Tenía estradiol de No, 55. No. no porque vos el estímulo estrogénico no lo Claro. dejaste de tener y lo que te importa para el hueso es el impacto del estrógeno. O sea, ella no está menstruando, pero no porque le falta estrógeno, sino porque tiene un hiperandrogenismo, digamos.
No, yo no le pedía Ok, densitometría Los bajo niveles ningún de, punto de vista. los bien, niveles de gracias. estradiol están todos, en todos los dosajes, están Están normales. en rango, Claro, sí. Listo. Están claro. normales. Ven que está muy bueno esto porque todos colaboramos, ¿no? Yo Bueno, tengo una pregunta. dale, Si Silvia. hacemos, o sea, quitando que esta paciente ya sabemos que es un SOP, pero si pensáramos, cambiemos la LH y la ponemos en hipotalámica funcional, ahí cambia lo que decimos, ¿no? Obvio. Pero ahí tendrías probablemente un estradiol menor de 20. Claro. Y ahí, Ahí sí le y pediría ahí densitometría. pedimos Sí. densito y además, mi duda es si el endometrio de esas pacientes en general es chiquito, ¿no? Tienen 2 de endometrio, 3. Ahí no necesitas hacer una protección endometrial, porque el endometrio, ¿no? O sí Espera, tengo que para. hacerle. ¿De quién? ¿De quién Hablando hablas? hablando de una amenorrea hipotalámica funcional, Sí, no, claro, justo, No, no necesitas porque no tiene no, estrógeno. no forman endometrio ellas. Exacto, porque no no, tiene pues no tiene estrógeno. estrógeno. Pero eso también es mucho lo que pasa con las pacientes esas, que igual la gente, los otros que no saben ginecoendocrino, le dan igual. Progesterona para deprivar, claro, y son las Sí, pruebas, lo que antes se decía prueba de progesterona negativa. Acuérdense que ya hoy no se usa más la prueba No de se usa. progesterona, que tenés la posibilidad de dosar estradiol, que es lo que hizo Sol. listo. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al próximo caso clínico. Gracias por la ayuda. No, viste que Por- entre todos, por eso está muy bueno. sí. Yo cuando tengo pacientes complejas en el consultorio le digo, no podés venir al hospital, porque ahí, claro, entra al hospital y ¿cuántos somos, Elisa? Como 20 más o menos. Más o menos. Bueno, vos ya lo has visto, Sol. Somos Sí, un montón. intenté llevarla, pero no hubo caso. No importa, pero bueno, yo también tengo una paciente con un hiperandrogenismo que yo la presenté cuando estaban ustedes. Creo que estabas vos, Sol, ¿se acuerdan? Que les mostré la foto de la paciente, que también le dije, por favor, Sí. necesito que vengas al hospital. Y me dijo, no, yo vivo lejos y qué sé yo tengo cobertura, no quiero ir al hospital. Bueno, así que la llevo cada vez que tengo algún resultado como para, Mm. ayúdenme, ahora se hizo el test, se hace el test de GNRH porque consiguió la ampolla por la cobertura médica. Así que bueno. Así que está bueno esto de pensar en equipo, ¿no? Seguimos entonces con el otro caso clínico. Noelia, ¿querés Sí, presentarlo? sí, perfecto. Vamos entonces. Bueno, yo traje esta paciente Agostina que tiene 18 años, que la veo por primera vez en julio de este año. Ella consultó por amenorrea primaria, en realidad a los 16 años hace su primer consulta con ginecología. No tiene, en el momento que me viene a ver a mí en julio, no estaba tomando ninguna medicación y tiene antecedentes patológicos. Ella se siente bien, tiene una alimentación variada, realiza ejercicio de fuerza muscular de lunes a viernes, no había notado disminución del olfato, iba bien de cuerpo, clínicamente estaba de tiroidea. Y como les decía, a los 16, por amenorrea primaria, consulta por primera vez a ginecología, quien le solicita un laboratorio, una ecografía y le indica anticonceptivos orales. Ahí inició con etinil-estradiol 003 con drospirenona y de marzo del año pasado a diciembre estuvo ciclando con los anticonceptivos. Actualmente, desde diciembre del año pasado hasta la primera consulta en julio, no había menstruado y estaba sin tomar nada. No tiene antecedentes quirúrgicos ni alérgicos, tampoco tóxicos. Como les dije, en realidad la consulta fue una amenorrea primaria, pero cuando me vine a ver había tenido su menarca a los 17 bajo anticonceptivos orales. Recabando datos, dijo que la telarca fue después de los anticonceptivos, la purvarca a los 16, no había iniciado relaciones sexuales y por lo tanto no había tenido embarazos. Y los antecedentes familiares, bueno, tenía un abuelo con cáncer de pulmón, otro con diabetes y un hermano con un síndrome nefrótico. La mamá tuvo una menarca antes de los 14 años, sin problemas en sus ciclos menstruales ni tampoco para los embarazos. En cuanto al examen físico, en la consulta en julio ella pesa 81 kilos con una talla de 1,79, con un índice de masa corporal de 25. Esta talla la tiene desde los 15 años, según me refieren, y la talla materna era de 1,72 y paterna de 1,80.
En cuanto a la tensión arterial estaba normal, 120/80, un fenotipo femenino acorde. En los estadios de Tanner, en el momento de la consulta, tenía mama 3 y en pubis 4. No lo puse acá, pero no tenía signos clínicos de hiperandrogenismo, ni tampoco tenía ni refería a galactorrea. En cuanto al examen ginecológico, esto lo recabo de la historia clínica previo a los anticonceptivos, que nos había notado la ginecóloga que la había visto, y puso Tanner 2 en mama, la axila escasa área de pilosidad, la vulva distribución pilosa acorde, una vulva normal, un introito vaginal permeable, himen indemne. Nos trae... ¿Sí? No. Me aportó unos estudios que ya le había pedido ginecología, traía el laboratorio de este año de abril, recuerdo estaban en amenorrea, con una 17 hidroxiprogesterona y lo que son los andrógenos normales, función tiroidea normal, y tenía una FSH de 0,3 con una LH de 0,1 y un estradiol menor a 5. El laboratorio del 2023, que encontré previo a los anticonceptivos, ya tenía un FSH de 0,3 con un LH 0,11, con estrógenos 9,02, una testo libre de 0,16 en SHBG26. Eso como que encontré en la historia clínica, pero digamos no previo al uso de los anticonceptivos. En cuanto a la ecografía ginecológica que me trae este año, tenía un útero de aspecto tubular disminuido de tamaño de 44,11 centímetros por 1,14 por 1,76, el endometrio lineal de 0,18 centímetros de espesor. No era posible observar los ovarios por este método. Sugieren el ecografista realizar una resonancia de pelvis para poder caracterizar mejor anatómicamente los órganos reproductores. Bueno, y no había líquido libre en el fondo de saco. Entonces, en esta primera consulta, mi impresión fue un hipogonadismo hipogonadotrófico. Pensando en la hipófisis, le pedí perfil hipofisograma, un metabolismo fosfocálcico. Ella ya, la ginecóloga, cuando la deriva, ya le había pedido una densitometría, y la resonancia de pelvis y de hipófisis, y también, al ser una amenorrea primaria, pedí la derivación genética. En la segunda consulta trae una resonancia de abdomen, en la cual, bueno, el hígado, el colédoco, todo se veía bien, pero la vesícula biliar tenía imágenes de microlitiasis, el páncreas, el vaso de la aorta, todo normal, no tenía adenomegalias, riñones estaban normales y las glándulas suprarrenales se encontraban sin alteraciones, tampoco se encontraba líquido libre ni colecciones en la cavidad abdominal. Y en cuanto a la pelvis y los órganos ginecológicos, observaron un útero pequeño, tubular, anteroversoflexión, que medía 43 por 8 por 15 milímetros, endometrio laminar, relativo mayor tamaño del cuello uterino en relación al resto del útero. No se identificaban formaciones ocupantes de espacios anexiales. Acá pudieron observar los ovarios pequeños, con pequeños quistes múltiples, menores de 6 milímetros, y nos midieron el ovario derecho en 26 por 10 por 8 milímetros y el izquierdo de 25 por 10 por 7 milímetros. El resto de los órganos de la pelvis se encontraban normales y no había líquido ni adenomegalias. Por lo tanto, concluyen que tiene un útero pequeño, tubular, los ovarios están presentes pero muy pequeños, y bueno, y la vesícula que se encontraba con microlitiasis. En cuanto al cerebro y la región celular, desde el punto de vista anatómico se vio todo normal, quiasma óptico, morfología y tomografía normal, tallo pituitario simétrico, situación normal, la glándula hipofisaria, morfología y situación normal, y con correcta individualización del adeno y de la neurohipófisis. Completé el laboratorio con lo que me traía ella pensando en los ejes hipofisarios. Encontramos cortisol y ACTH también dentro de los rangos normales. Volvemos a encontrar un estradiol menor a 5, una FSH de 0,3, un LH de 0,1, una prolactina de 5,31, una somatotrofina de 0,81, una TSH de 2,38. Respecto a la parte del metabolismo fosfocálcico, no lo marqué acá, pero después lo chequeé, los betas cross-lab y la autocalcina estaban alterados, no están en rojo, pero están alterados, es decir, que había un aumento del remodelado, había mayor resorción y más formación.
Casualmente dieron los anticuerpos de enfermedad celíaca positivos y una vitamina D deficiente de 20. En cuanto a la densitometría, como sabemos, las premenopáusicas les valoramos el Z-score. Ella lo que era en cuello me daba menos 2,2, en total creo que era menos 1, no lo veo bien. 1,8. Y en la columna también me daba menos 1,4, menos 1,3. Concluye la densito que teníamos una baja más ósea. Por lo tanto, en esta como que correlacionando todo, seguimos con el diagnóstico de un hipogonadismo hipogonadotrófico. La duda es si era un síndrome de Kallmann versus un hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático. Encontré la baja masa ósea con este aumento del remodelado y déficit de vitamina D, que también podría ser afectado por la enfermedad celíaca, además de la amenorrea. Y bueno, le derivé con gastroenterología. Le estamos evaluando la olfatometría, la consulta con genética, que ya la hizo, tiene pendiente el cariotipo. Le indiqué iniciar estrógeno en gel y del día 1 al 28 y progesterona del día 15 al 28. Y bueno, iniciamos el reemplazo de vitamina D. Ok, creo que me voy a ir, sí, porque después tengo algo más. Así detengo y nos vemos, ¿no? Me parece que es más interesante vernos Sí. todos. Ahí está. Bien. Porque acá te robé diapos, Víctor. Bueno, primero, entonces, es una paciente de 18 años que tiene una menorrea primaria, porque en realidad tuvo su menarca provocada por el anticonceptivo. Su telarca, ¿le llegaste a ver cómo es la areola? Porque en general cuando le das anticonceptivos, pobre tiene un desarrollo de telarca muy malo, muy pigmentado y son chicas. No lo vi. Ok. Y tenía un útero hipoplásico. Acá tenemos varias endocrinopediátricas, ¿no, Karina? Desmuteate, que vas a tener que participar acá. Bueno, tiene entonces, no tiene hiperandrogenismo, no tiene galactorrea, tiene un útero hipoplásico. Está claro que tiene un perfil hipotalámico, Hipogonadotrófico. hipogonadismo, hipogonadotrófico. Ujú. Bueno, Sí. y ¿qué más? Ayudémosla a Noelia. Por suerte está todo, ¿no? Está muy bien Sí, estudiado. re tiene completo. todo. Todo. Karina, Vittorio, yo ya sé que vos tenés algo que a nosotros nos decís siempre, entre el as bajo la manga. No, es que tiene todo hecho. No, pensaba que, no sé ahora qué volumen mamario tiene, pero por ahí ponerle progesterona de una no ayuda mucho al desarrollo mamario. Por ahí tenerla un tiempo con estradiol solo por una cuestión de la mama. Me quedé Sí. pensando en eso. Por el desarrollo. Bueno, espera, en el Ok. diagnóstico, primero en el diagnóstico, vos nos enseñaste que hay que hacer otra cosa. Yo, Sí, Sí. ¿no te acordás? Se le eh, olvidó ya. no, estoy pensando, tiene todo la paciente. Simula un cuadro, Tiene todo. muy Se olvidó parecido. su cuadro. Claro, se olvidó. Ah, perdón. Sí, Hay una variedad muy grande de Kallmann, que no tiene que Claro. ser. No, pero Claro. no necesariamente sí, no, Kallmann. ¿Qué el Kallmann simula? y me pusiste nervioso y no me sale, pero estudiar me hace Dale. pasar vergüenza. No, se nos enseñó él nos enseñó, Nos enseñó. nos dio el algoritmo que ahora lo vas a tener, que en general tampoco lo sabíamos nosotros, la hemocromatosis juvenil. Hemocromatosis familiar, gracias. No, gracias a Bien. vos que nos enseñaste. Entonces, no sé, Karina, si ustedes lo determinan, pero gracias No, a... no, 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 nosotros no. no, nosotros no. ¿Cómo es, Pero Vittorio? Contanos así, porque esa no la tenemos. sí, Yo igual Bueno, después les yo, muestro el cuadrito o que le sea, robé a él. no me puedo hacer el experto porque en el fellow tuve que dar la clase de hipogonadismo y hipogonadotrófico y estudiando, me encontré con que eh, estas trastornos del hierro pueden generar el mismo cuadro que un hipogonadismo hipogonadotrófico congénito. Entonces hay que pedir ferritina, saturación de trans, todo Proteína y ferremia. para hacer el diagnóstico diferencial por depósitos en la hipófisis y que generen este mismo trastorno.
Claro, y también te ayudaría si tenés afectados otros ejes. Claro. Sí, en realidad, por lo que yo leí, por eso no, no soy experto, es que no se sabe bien por qué solamente afecta al eje gonadotrópico. O sea, solo sería afectada la célula de GNR, de LH-FSH. Pero también se vería en la imagen. A ver, ¿quién habla? Habla más fuerte. Mariela Sabina, perdón. Aquí estoy, Ah, Mariela, sí. ¿Dónde está? perdón, estoy por viajar a un congreso, estoy en el aeropuerto. Ah, Por eso voy. Que yo tengo un paciente que tiene un hipogonadismo por hemocromatosis, pero en la hipófisis se ven los depósitos de hierro. Claro. claro, acá tenemos al revés, Acá ¿no? tenía Como resonancia normal, creo. resonancia normal, exacto. Mm. Y además Debería también ser tiene una imagen de hígado que es normal. Pero bueno, de normal. todos modos, forma parte del algoritmo diagnóstico. Exactamente. Mm. Sí. Ujú. Escuchamos. No tiene ninguna otra alteración, no tiene fisura labio-paladar, ninguna otra como para pensar en otras causas de hipogonadotrófico genético. No es sindromática, ¿no? Noelia no Bien. tiene ninguna otra. No, ni con otra cosa. Claro. Huele bien, lo que no significa que no pueda tener Claro, que no sea un hipófisis. calmo. Habría que Claro. hacer una olfatometría, a ver qué. Ujú. Quizás sea una hiposmia que está acostumbrada, digamos. Claro. No sé, sí. Sí. Nosotros siempre contamos de nuestras 3 hermanas que tienen hipogonadismo, hipogonadotrófica, que tiene, una tiene hiposmia y ella tiene una resonancia normal de hipófisis y hipotálamo, porque lo que hay que también pensar es, si no hay que pedirlo específicamente, nosotros cuando pedimos resonancia, Sí. pedimos con Bulbo visualización. olfatorio. Bulbo Exacto. olfatorio hay que pedir, claro. Sí. De bulbo hay que focalizar en bulbo, Sí. igual no la sometas a esto porque, digamos, por ahora no tiene sentido. Si Sí. la olfatometría le da mal, si querés, ahí sí, digo yo, ¿no? Ok. Pero incluso algunos que saben de esto dicen que lo que se observa es a veces no ni agenesia, ni hipoplasia, ni de bulbo, sino que tiene una profundidad del surco olfatorio. Entonces es como que hay que ser muy específico para pedir la resonancia magnética focalizada en bulbo olfatorio y tracto olfatorio. Pero eso con respecto al diagnóstico. Y con respecto al tratamiento, tal vez lo que dice Vittorio está bien, lo pensamos, ¿no? Porque ella tiene una mala telar, digamos, la telarca no debe ser buena porque recibió, digamos, anticonceptivo, es decir, estrógeno y progestágeno. Y cuando vos querés un buen desarrollo mamario, Karina, te doy la palabra que vos sabés más que yo. ¿No? Claro, hacerle una inducción puberal con estradiol solo Claro. primero. Yo lo Exacto. pensé como que ya había menstruado, leí las dos cosas, pero claro, tiene razón. No importa, no, pero está Sí, bien, sí. porque, y es más, le daría continuamente, no le interrumpiríamos si podés, Noelia, porque el Ok. estradiol lo tiene siempre, nosotros le damos Sí. continuamente, ¿no? Sí. Estradiol, vos le diste un push, por lo que estuvimos viendo. Sí. Exacto. Y se lo da 6 ¿Cuál? meses. Uno no, dos. No, uno. 1,25, 1,50. 1,5 dije él. Le diste 1,5 dos. de gel. Sí, Son falta dos. aumentar dos. Está bien, Sí. son 2. No importa, igual te quedas corta porque es joven, así que vas a Sí, tener sí, que sí. aumentarle al doble tal vez la dosis, porque Sí. acá el objetivo va a ser que logre un tamaño uterino, tiene un Adecuado. útero ya invertido incluso, infantil, porque tiene más Más cuello eso que que cuerpo. cuerpo. Entonces la idea es aumentar El estradiol. Sí. el estradiol, pero primero déjalo así, con esta dosis, y lo vas, me parece como dijo Vittorio, ¿no? ¿Vos qué opinás, Karina? ¿O quién más hace No, endocrinología pediátrica? ¿Laura está? sí, No. Silvi. Sí. No, el agua es de adulto, También, ¿no? pero Pero Karina Sí, no sí, está. sí, lógico. igual. Silvi y yo somos de endocrinología pediátrica y la idea es hacerlo paulatino. La progresión del tratamiento con estrógenos es paulatina y recién después, cuando nos acercamos a la dosis completa, ahí es donde le incorporamos el progestágeno. Igual yo creo que yo le entiendo Igual a es, Noelia porque ella recibió anticonceptivos casi un año. Así claro, que claro, como que claro. Una cosa, sí, nosotros lo hacemos así paulatino por el tema de la talla, ¿no? Claro. Entonces vamos dando dosis como Claro, más pequeñas, quizás día por medio, pero en esta paciente ya tiene una talla adulta,
es Ah, alta porque los padres eran altos, y bueno, ya en ella no tendría compromiso de la talla. Pero Pero igual, sí, es como dice Cari. Silvia, igual no, Mm, no le, digamos, ya sé, vos le das dosis paulatina para no mm. inhibir la IGF-1, pero ¿no está bueno el desarrollo mamario? ¿No es mejor el desarrollo mamario con estradiol Sí, sí, antes de por agregar supuesto. protestágenos? Sí, 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 por supuesto. Nosotros lo hacemos así, Sí. con estradiol solo. Claro. Pero en esta paciente que ya recibió anticonceptivo casi por un año, Sí. ¿qué les parece que es lo mejor? ¿Que ella le dé paulatino o que vaya directamente? Porque ya menstrua, No, no, que vaya directo con la dosis plena con el estradiol, ¿no? Sí, Desde ya. aparte, Sí, eso, sí, sí. aparte ya tiene su talla y además Claro, por tiene el eso. hueso, o sea, Ya está. recontra atrás. O Destruido el sea, hueso. Claro. yo pensaría más todavía pensando en Sí, el hueso. sí. perfecto. sí, Entonces, sí, la próxima consulta de estrógeno sí, pero Sí, pensarle, reforzarle bien las sí, pautas alimentarias, la ingesta de calcio, la exposición solar, o sea, la ingesta de lácteos, perdón, la exposición solar y la vitamina D que ya le diste, ¿no? y encima, pobre que celíaca, Dieta para parece. celíacos, Sí. claro. sí, Claro, probable celíaca también, que hay que ver si absorbe o no eso hasta que no empiece la dieta. Si es celíaca, la vitamina D no la va a absorber. Así que ahí está, ¿viste? Por ahí hay que definir primero si es celíaca o no, ¿no? sí, sí. Mm. Pero es un lindo caso, Sí, re Noelia. interesante. Por suerte te llega a Bueno. vos, no nosotros. Ah, Uno dice, salgo corriendo para el otro lado. Igual, si alguien quiere opinar, estamos. ¿Sí? ¿Alguien habló? Bueno, yo agregué algunas diapositivas extra. Tengo un dato más para Ah, dar que recolecté ayer, muy bien, porque dale. le habíamos pedido, por sugerencia de los ginecólogos también, una antimuleriana, Ajá. y dio 1,98 nanogramos por mililitro. ¿Y en qué valor de referencia estás para, Y no me para esa pusieron edad? el rango, no me Porque pusieron. Sí. el tema, viste, es Mm. qué valor de referencia tiene, ¿no? Igual Yo creo que era tenía. más como para descartar que tuviera algún valor, porque vemos cuando, por ejemplo, los hipogonadismo hipergonadotróficos, en lo que es una falla ovárica, va a dar baja la antimuleriana y bueno, pensando que tiene algo de antimuleriana, creo que fue con solo ese objetivo. Mm, Pero bueno, no sé si aporta algo. Pues yo creo que no, porque va, no sé, pensemos todos juntos a ver si aporta, porque ya sabemos que es de arriba, ¿no? Como que Claro, Sí, esto es central. claro. Llegó mi marido. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, tal esperen, cual. yo acá pusimos con Doris unas diapositivas que robamos a la gente que hace endocrinología pediátrica, donde dice que la fisiopatología del hipogonadismo congénito, ¿no? Hipogonadotrófico, puede ser por alteración en la formación de neuronas GNRH o en la migración, por lo tanto, fíjense todos los genes que se investigan, porque acá, cuando vos la mandás a genética, Noelia, en general lo que hacen ellos es hacer un panel genético, ¿no? Karina, ¿ustedes qué hacen? ¿Tienen un panel genético para Sí, investigar? igual justo nosotros a veces mandamos muestras ahí al Hospital Gutiérrez. Esto es de Romina, es del Gutiérrez. Exacto, de Greenfood. Sí, sí. Exacto. Sí, sí, hacemos, nosotros no tenemos panel. Bueno, ellos Sí, hacen este panel genético, sí. que sería ideal en esta paciente. Supongo que vos tenés buena genetista allá, Noelia. Así que suponemos que te va a hacer este panel genético, porque puede ser producción anormal de GNRH por defectos regulatorios, de factores regulatorios, o en el gen GNRH, y acá los genes que se estudian, por acción defectuosa, ya sea por alteración del receptor de GNRH, resistencia al GNRH, o por alteración de los genes que codifican las subunidades, entonces acá es el gen de LH, gen de FSH de receptor, o una formación defectuosa de toda la región hipotálamo hipofisario, en ese caso tenés panhipopituitarismo. Esto también es de Romina, se lo robé a Romina Greenspoon, ah, que ellos dicen en su trabajo, creo que sí, ¿no? Sí, lo presentó ella. Sí. En su trabajo
Hay 4 diagnósticos, ¿no? Digamos, la amenorrea primaria, diferenciarla principalmente del retraso puberal, como dice ella, que lo más común es el retardo constitucional, la amenorrea hipotalámica funcional, un 20%, un hipogonadismo, en este caso hipergonadotrófico, porque ahí ya tendríamos, si es un Turner, una FSH alta, no es el caso de esta paciente, o el hipogonadismo hipogonadotrófico central, que puede ser aislado, es decir, el Kalman o el idiopático, o solamente el GNRH, y tumores, ¿no? Y entonces ella puso que para el diagnóstico diferencial del retardo y el central congénito, hay que acordarse que lo más común es el retraso madurativo, que se asocia con retraso de crecimiento, con una edad ósea retrasada. Esta paciente tiene una talla, como había dicho Silvia, tiene una talla divina, ¿no? Como para pensar. Bueno, y que tiene olfacción normal, mientras que el otro, el congénito, puede tener normal o alterada. Si es alterada es más fácil. La adrenarca es normal, en cambio acá está todo atrasado. Y bueno, y esto permanente, no sé, ¿no? Ustedes saben que algunos son reversibles. Y esta se la robé a la doctora Zareski, yo vengo robando, que me gustó mucho porque dice que antes de diagnosticar un hipogonadismo hipogonadotrófico congénito, tenemos que hacer un arrezo para descartar tumores, que ya lo hicieron ustedes. Está hecho. Tenemos que evaluar los otros ejes con todas las hormonas de adenopófisis, que también lo hiciste, y después descartar desórdenes nutricionales, enfermedades sistémicas. Esta chica tiene de celíaca. De celíaca, sí. Y la hemocromatosis juvenil. ¿Por qué? Porque puede dar un cuadro similar al hipogonadismo hipogonadotrófico congénito. Esto se lo robé a Vittorio, aunque él no se acuerde. Amenorrea primaria. Entonces, acuérdense que lo típico es el perfil de gonadotrofinas bajas para hacer hipogonadismo hipogonadotrófico, LH, FSH y estradiol bajo. Y si tenemos los otros ejes normales, fíjense lo que dice este algoritmo, es determinar ferremia, ferritina y transferrina, que es un análisis de sangre nada más, ¿no? Bueno, y excluir, obviamente, que no sea funcional, una olfatometría y, si es posible, una resonancia magnética. Fíjense que habla de focalizar el estudio del tracto olfatorio. Bueno, y acá tenemos los 2 grandes grupos, que son, si huele mal, ya es más fácil y es un Kalman. Si huele normal, no quiere decir que no sea un Kalman. Si huele normal, entonces hay otros géneros. Pero en general, lo que hace Romina es todos estos genes. Que esto es todo lo que nos enseñó Vittorio. Vittorio, ¿vos te acordás de esto para contarnos o te pongo en un...? Sí, no, me acuerdo. Ah, muy bien. Aparte, no se me venía el nombre hemocromatosis, no se me venía a la cabeza. En este trabajo, antes. en este trabajo que básicamente habla de todo el mecanismo molecular en los hipogonadismos hipogonadotróficos idiopáticos, digamos, uno puede tener desde los más severos, o sea, una amenorrea primaria total, como se presentan todas las pacientes, que se asocian a estos genes. Yo estoy señalando, ustedes no me ven. Bueno, asociado a todos esos genes que están ahí arriba, o puede haber formas parciales o incluso leves en pacientes que tienen su menarca, que tienen una amenorrea secundaria, igualmente son hipogonadismos, ¿sí? O lo mismo en pacientes que tienen mutaciones que son muy leves, que hasta incluso pueden tener embarazos espontáneos. Generalmente todas van a terminar en algún momento haciendo una falla del eje y uno las va a tener que tratar. Pero bueno, hay cierto panel de mutación que te da la clínica, digamos. Igual, por suerte, esto se ocupa el genetista, digo yo. Y el tratamiento es el Es mismo. exactamente el mismo. Claro, Noelia. Tengas lo que tengas. Claro. Noelia, vos la tenés que reemplazar
me parece que tal vez lo que dijeron los endocrinos pediatras está bueno y Vittorio, si querés sacarle la progesterona y estimularla con estrógenos y para ver qué pasa con el desarrollo mamario. Y acordate que lo más difícil es lograr un buen útero, que es lo que tenés que lograr porque de Sí, eso depende su futuro obstétrico. futura fertilidad, sí, también. No sé, Karina o Silvia, que tienen de experiencia en estas pacientes en cuanto a fertilidad. Karin, vos. Sí, no, en realidad sí, tratamos de, se me viene a la cabeza la síndrome de Turner, tratamos de que tengan un buen tamaño uterino, pero sí, por eso les decía, el tema de, más allá de la talla, que sea paulatino por otras. Pero bueno, sí, el útero es importante, o sea, por más que después recupere los ciclos, si tiene una hipoplasia uterina, no va a estar adecuada su fertilidad. Exacto. Obviamente. Subiría la dosis de Sí, se puede hacer otra. ¿Qué? la progesterona. Acá dice Doris, decía, habla fuerte, que no te escucharon. Yo le subiría la dosis Sí. de transdérmico. Está apenas con 1,5. Sí. Mínimo 2 y pico, serían 3 pulsos por día. Y le sacaría totalmente la progesterona. Ok. Ya tiene 18 años. A ver si mejoramos un poquito. El endometrio no se va a afectar. Tal cual, el riesgo de hiperplasia del El riesgo de endometrio es hiperplasia bajo. es muy bajo. Perfecto. Gracias. Y le haría mejor para sus huesos, aparte. Claro. Sí. Y En la escúchame, segunda- Noelia, después está bueno que continúes y nos diga cómo Les siguió y cuento. si pudo hacer estudios genéticos, ¿no? Así estaría Sí, bueno. sí, sí, les cuento. Académicamente, como para saber qué tiene. Sí, Porque acá, sí. como nos mostró Vito, tenga Mm. lo que tenga, el tratamiento es el mismo. Ujú. Sí. Claro. Mariela Mariela Sabina. Dale, En la Mariela. sesión de fertilidad recibimos varios pacientes así, y como ya tienen una talla acorde, y ya están 18 años, y a veces han tratado pacientes más grandes también, empiezan con 2 miligramos de rompase y a veces se la rotan, o sea, le aumentan a 4 miligramos. Claro, Exacto, porque son jóvenes y necesitan doble dosis. claro. Claro. Y después las estimulás con gonadotrofinas como cualquier otra paciente que requiere tratamiento de fertilidad. Y andan Exacto. bastante bien las pacientes, pero lo que Claro. tenés que lograr es que tenga un útero acorde a la edad para que pueda después el día de mañana tener su embarazo. Perfecto. Una pregunta, ¿le pedís alguna eco después cuando estás con la dosis total? ¿Ahí a cuánto tiempo más o menos? Como para chequear el útero. Y espera que yo esperaría, ahora ni Por loca eso, lo que. ahora nada. Yo esperaría Entre los primero. 3 y Mínimo 6 6 meses. meses. Sí. 6 meses, ¿no? Mariela, que tienes experiencia, ¿qué haces con esto? ¿Con qué frecuencia le pedís? Nosotros tenemos la suerte de tener en la sección un ecógrafo. Ajá. Entonces, dice que a los 3 meses, si la paciente ya inició relaciones sexuales, porque es transvaginal el que tenemos por los controles de tratamiento, que lo hacemos a los 3 meses, para ver si vas aumentando. Por ahí arrancan con 2 miligramos, a los 3 meses si vemos que el útero no ha respondido como esperamos, le aumentan a 4 miligramos el rompase y a los 3 meses le volvemos a controlar. Ah, bien. Perfecto. Y El puede ser- laboratorio Hay que también le evaluar que la dosaría paciente no esté estradiol. obesa, a todos los otros factores, que no sea obesa, que no fume, Claro. o sea, valorar también todos los otros factores que pueden Ahí- llevar algún riesgo a la paciente. Pero en general andan bastante bien, y a los 3 meses ya ves respuestas en el útero. Porque el útero está ávido de recibir estrógeno. Claro. O sea, Noelia preguntó algo. Noelia, ¿vos preguntaste si determinación de estradiol? Sí, sí, le dosaría el estradiol al igual que controlar el útero, no tiene sentido. Yo creo que no, porque el efector, lo que te interesa es el efector. El estradiol no tendría sentido, pero bueno, no sé, las chicas que hacen endocrino pediátrica, ¿qué hacen? ¿Dosan estradiol? No. La No. eco, control. La eco, La eco eco. sí. Claro. Sí. No, y puedo decir una cosa que Obvio. creo en las pacientes con cromatosis después también hacen depósitos en el corazón, entonces pensando en a futuro, ¿no? Cuando busque embarazo necesita una evaluación cardiológica.
El ok del cardiólogo. Perfecto. Ujú, Sí. perfecto. Bien. Gracias. Mira cómo aprendemos. Bien. Muy bien. Y sí, para eso está, ¿no? Siempre vamos a seguir aprendiendo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, seguimos con historias que preparamos nosotras. Pero bueno, anímense y como hicieron Sol y Noelia, así vamos innovando con las historias clínicas, ¿no? Estaría bueno que esta paciente, que nos faltan todavía cosas, que la trajeran de nuevo en unos meses a ver qué pasó con ella. Ujú. Pronto, sí, a fin de año, lo último, capaz que ya tengamos más datos. Dale, perfecto. Dale, gracias. Bueno, vamos con la nuestra. ¿Vos querés que lea yo? ¿Que estás mal de la garganta? No, pero puedo. Mm. Se trata de una paciente de 30 años que no fuma y es ingeniera industrial. Fue derivada por amenorrea secundaria asociada a galactorrea de 3 meses de evolución. Presenta un cuadro esquizofrénico diagnosticado a los 26 años con distintos tratamientos y desde hace 3 meses, justo coincidente con la galactorrea, comenzó el tratamiento con risperidona a dosis de 1 miligramo por día. No refiere antecedentes quirúrgicos de importancia y como antecedentes ginecológicos tiene una menarca a los 12 años, un ritmo menstrual normal, pero en coincidencia con la toma de la risperidona entró en amenorrea y apareció galactorrea bilateral espontánea. Como método anticonceptivo usa el preservativo y no En tiene el momento de embarazo. embarazos. No tiene antecedentes familiares de diabetes ni Tiroidiopatía. Ah, está tiroideo- chiquita la letra para vos. tiroidopatías ni de cánceres ginecológicos. Y al examen de ingreso presenta una talla de 1,68, peso de 72, índice de masa corporal de 25,6, normal, aspecto ginoide, no presenta ni hirsutismo ni acné y tiene una franca galactorrea bilateral. Entonces les preguntamos qué estudios le solicitaríamos. Amenorrea secundaria. Yo no le solicitaría nada. Yo tampoco. ¡Qué lindo! Bueno, pero te la mandaron. Yo Mira, que tampoco. viene Pero yo derivada. opino lo mismo que por la Víctor. ¿Sabes medicación. qué es una hiperprola Sí, yo secundaria también. RIP? ¿O no? Espera. Exacto. Exactamente. Exacto. O sea, la mandaría al psiquiatra para que le cambie la RIP. Claro. Perfecto. Sí. Muy bien. Qué rápidas que Igual son. le podemos pedir una prola y va a venir con hiperprola. O sea, Claro. Exacto. Bueno, Muy bien. entonces, ya sabemos que en la amenorrea secundaria tenemos que pedir TSH, prolactina, FSH y también LH de estradiol, ¿no? Obviamente, ya sabemos que la causa es la hiperprolactinemia, porque además hubo coincidencia, ¿no? De inició el tratamiento y entró en amenorrea y galactorrea, ya está, más claro. Pero bueno, la manda el médico para ver qué hacemos con su amenorrea. Obviamente lo único que tenía alterado era la prolactina, ojo, porque también esta hiperprolactinemia alteró el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Por eso entró en amenorrea. Entró en Fíjense amenorrea. la LH que tenía, 0,1, quiere decir que es un hipogonadismo hipogonadotrófico Secundario. secundario a una hiperprolactinemia. Entonces, Este era el cuadrito que que yo vos te decía. decías. Claro, que Sí. es lo que se sabe que de acuerdo al nivel de prolactina, incluso hay rangos estudiados, ¿no? Que si está levemente elevada la prolactina, lo primero que altera es el cuerpo lúteo. Parece que el cuerpo lúteo es el más sensible. Claro, entonces lo primero que hace es una fase lútea cortada y entonces esto cuando es ligeramente elevada la prolactina. El cuerpo lúteo no llega a 14 días, entonces la paciente clínicamente tiene polimenorrea. Si está más alta la prolactina, a medida que aumenta más, primero da una oligoanovulación y luego una anovulación con amenorrea, con el hipogonadismo hipogonadotrófico secundaria a la hiperprolactinemia. Hiperprolactinemia inducida por psicofármacos, sí, fíjense que es la causa más frecuente de hiperprolactinemia no tumoral.
Se dice que es más frecuente en mujeres y que generalmente se presenta aproximadamente a los 40 años. El 70% de las personas que toman psicofármacos está documentado que tienen hiperprolactinemia. Hay otras causas, obviamente, pero acá acuérdense que los antipsicóticos por lejos son los que... La causa farmacológica más frecuente. Exacto. Y entonces, para eso tenemos que recordar que cuando hablamos de la prolactina producida por el lactotropo, el adenohipófisis tiene un control básicamente inhibitorio, ¿se acuerdan? Este control inhibitorio viene del TIDA, tracto túbero-infundibular dopaminérgico, donde estas neuronas dopaminérgicas liberan dopamina, actúa sobre el receptor principalmente D2 y controlan inhibiendo la secreción de prolactina. Pero también tenemos las neuronas que forman parte del tracto túbero-hipofisario y del núcleo periventricular. Esta dopamina entonces me controla y hace que la prolactina sea entre 5 y 25 para la mayoría de los laboratorios. Fíjense que también hay un autocontrol de la prolactina por el cual esta misma prolactina producida por el lactotropo me va a inhibir a las neuronas dopaminérgicas, me va a estimular las neuronas dopaminérgicas y me va a inhibir directamente por mecanismo autocrino al lactotropo, para autocontrolarse, sería un feedback, un asa corto, ¿no? Entonces, factor inhibitorio, el principal es la dopamina, la retroalimentación negativa por la misma prolactina, pero también la somatostatina. ¿Y cómo actuarían los fármacos? Los fármacos pueden producir hiperprolactinemia al antagonizar entonces los receptores D2, que es lo que pasa con la mayoría de los antipsicóticos, sobre todo los antipsicóticos de primera generación. Puede producir un aumento de prolactina por estimular la inhibición, es decir, por inhibir la dopamina, entonces esto lo hace el estrógeno, la serotonina, el GABA, los opioides y la histamina, o también pueden producir hiperprolactinemia por estimular directamente la producción de prolactina en el lactotropo. Esto lo hace también el estrógeno, la serotonina y el TRH, es decir, la hormona liberadora de tirotrofina, la oxitocina, el polipéptido intestinal vasoactivo, la hormona antidiurética, la adrenalina y la noradrenalina. Así que tenemos una cantidad enorme de los que hicieron el curso de prolactina conmigo, saben a quién lo robé esto, ¿no? Totalmente. Entonces, la clase fue espectacular. Sí. Excelente. Y entonces acá tenemos todas las medicaciones que pueden, el porrito, como decimos nosotros, fumás porrito todas las noches, ojo porque esto te puede ocasionar aumento de prolactina y bueno, los psicofármacos obviamente pueden estimularla. Hay tres antipsicóticos que son los que menos aumentan la prolactina, que son el aripiprazole, la olanzapina y la quetiapina. Pero acuérdense, los de primera generación, el haloperidol es el que más aumenta la prolactina y dentro de los de segunda generación, la risperidona también produce un gran aumento de la prolactina. Entonces, ¿qué dicen las guías que hay que hacer? Si tenemos niveles elevados de prolactina, 25 a 100, se puede ver con los psicofármacos, pero fíjense que también esto se ve que puede ser mayor de 200 con metoclopramida, risperidona y fenotiazina. Las guías de la Asociación Americana de Psiquiatría no recomiendan dosar la prolactina antes de iniciar el psicofármaco. Entonces, ¿qué recomiendan? Que si tenemos una hiperprolactinemia sintomática por psicofármacos y el psiquiatra nos dice que podemos suspender 72 horas la medicación o cambiar la medicación, entonces ahí sí se repite, se hace el dosaje de prolactina. Si el aumento de prolactina no coincide con el inicio del psicofármaco o no se puede suspender el psicofármaco, recién ahí se va a determinar la resonancia magnética, se va a hacer la resonancia magnética nuclear. Por eso las guías dicen que en hiperprolactinemia sintomática, porque si es asintomática no pasa nada, idealmente sería medir la prolactina antes de iniciar o de cambiar el antipsicótico. Si podemos suspender 72 horas, lo suspendemos y medimos la prolactina, que si se da normal no hay problema, pero si sigue dando alterada y elevada, entonces tendríamos que hacer la resonancia magnética. Pero en esta paciente quedaba claro que inició la risperidona y aumentó la prolactina y tuvo la menorrea con la galactorrea. Entonces le decimos al psiquiatra si puede suspender 3 días o cambiar la medicación y lo que accedió es a suspender 3 días y determinó la prolactina que siguió siendo elevada pero no era los 100 y pico.
Entonces, ahí dijeron qué conducta terapéutica se sugeriría. Así que escuchamos. Porque la mandaron por una amenorrea de 3 meses tenía la amenorrea. 3 meses. 3 meses. Y galactorrea, ¿no? Que era queja de la paciente. Y se Yo, le puede rotar el antipsicótico. Muy bien, esa es una Es opción. una opción. Y si no puede sacárselo, que a mí me pasó con una paciente, le inicié tratamiento para pacientes No se escucha. sintomáticos, sobre todo ¿Tratamiento con qué? ¿Con qué? con cabergolina. Ah, ahí tenemos Yo más dudas con los psiquiatras. Sí, pero yo tenía una paciente que la queja constante, más que todo, era la galactorrea. La paciente estaba en silla de ruedas, en retraso mental, y no podían sacarle la risperidona. Ujú. Y anticonceptivos no le podía dar por el tema de la amenorrea, así que no me quedó opción. Hablando con el psiquiatra, le dimos una dosis bajita de cabergolina, y bueno, la queja era la galactorrea, entonces es dependiendo también de la paciente. ¿Y mejoró la Y el tratamiento galactorrea? psiquiátrico. ¿Cómo? ¿Galactorrea? Sí. Porque el tema es que la mayoría de los psiquiatras no aceptan, no acceden a que vos le agregues cabergolina, porque le estás boicoteando el tratamiento Sí, del psicofármaco. Claro. Y hay una pero en amplia esta gama de paciente, psicofármacos que se pueden utilizar que no producen eso Los que y dijimos que antes. tienen el mismo efecto ujú, que la risperidona. Entonces, hay dos opciones: o hacen la rotación del psicofármaco a otro que no produzca tanta galactorrea, o la opción más común es disminuir la dosis del antipsicótico que da la galactorrea y agregar otro antipsicótico que no la produce. Es lo que generalmente se, digamos, se se realiza. consensúa con los psiquiatras. Mm, ¿Por qué? Porque el aripiprazol tiene un efecto prácticamente similar a la risperidona y no produce galactorrea. mm. Entonces es simplemente rotar. Y si no quiere rotar, se combinan dos antes de agarrar de la cabergolina, que es lo que menos se acepta, ¿no? ¿Alguna otra opinión? Escuchamos, ¿eh? En una paciente con hiperprolactinemia por psicofármacos, bueno, si es asintomática, acuérdense que no requiere tratamiento, pero ella es sintomática, tiene además de la galactorrea, un hipogonadismo hipogonadotrófico, por lo cual esto va a deteriorar su masa ósea. Entonces, si se puede suspender el fármaco, si no, como dijo Doris, reducir la dosis, si se puede cambiar de fármaco, adicionar aripiprazol. Fíjense que cuando dicen considerar el uso de agonistas dopaminérgicos, acá tenemos una posible exacerbación del cuadro psiquiátrico, por lo cual esto es muy importante acordarlo con el psiquiatra. Igual el psiquiatra, esta paciente, su médico de cabecera es el psiquiatra. Y obviamente, si nada de esto funciona, entonces reemplazar. Quiere decir que va a estar tomando su psicofármaco, pero además estrógenos ADVAC. Y en el caso de los varones, testosterona ADVAC. Entonces, aripiprazol, como decía Doris, es la primer elección si la paciente no puede cambiar de fármaco. Es decir, en aquellas pacientes que están psiquiátricamente estables con el fármaco y que tienen alto riesgo de recidiva, entonces lo que se sugiere es agregar aripiprazol. Agregar aripiprazol es más seguro que cambiar el fármaco en este grupo de pacientes y hay un metaanálisis de 5 estudios donde se observó que 5 miligramos por día normalizó el 79% de las pacientes los niveles de prolactina comparado con aquellos que recibieron placebo. Este trabajo, fíjense que es un estudio aleatorizado, placebo control, doble ciego, donde las pacientes que tenían psicosis tenían hiperprolactinemia inducida por su antipsicótico, y lo que hicieron es, en la parte de arriba, esta línea más con cuadraditos, eran las que recibían el antipsicótico más placebo, lo hicieron por 16 semanas, y en la parte de abajo, en triángulos, tienen aquellas pacientes que recibían su antipsicótico, pero le agregaron
aripiprazole. Fíjense cómo las pacientes que recibieron aripiprazole concomitantemente mejoraron los niveles de prolactina. Entonces, el aripiprazol es un agonista parcial de 2, es un agonista parcial 5-HT1 y un antagonista 5-HT2. Cuando está en presencia con otro antipsicótico va a actuar como antagonista. Por eso se dice que modula la secreción de prolactina, pero ojo, puede exacerbar también los síntomas psiquiátricos, mucho menos que el agregado del agonista dopaminérgico, que cabergolina. Por eso se considera una recomendación grado A. Se sugiere que se inicie 5 miligramos por día. Si en 2 a 4 semanas no resuelve, se sube a 5 miligramos por día cada 2 semanas y la dosis máxima recomendada es de 30 miligramos por día. Acá obviamente se necesita un monitoreo clínico y obviamente el monitoreo además de los niveles de prolactina. ¿Tiene efectos adversos? Sí, da somnolencias, cefalea, aumento de peso, hiperglucemia, náuseas, acaticia, no me acuerdo qué era, sedación y movimientos anormales. La otra opción, como decíamos antes, como vos habías dicho, Mariela, que acordó con el psiquiatra, el que va a tener el problema es el psiquiatra, es el agregado de agonistas dopaminérgicos. Es una estrategia controvertida. ¿Por qué? Porque puede agravar la psicosis, además de dar movimientos involuntarios, se recomienda con un grado B de recomendación. No hay revisiones sistemáticas del uso de estos agonistas dopaminérgicos, porque en general no están aconsejados. Hay un riesgo de recidiva de la enfermedad psiquiátrica y se contrapone el efecto del fármaco. Y obviamente el que decide es el psiquiatra. Sí, porque llegar al control de un proceso psiquiátrico es muy difícil. Entonces siempre hay reticencia del psiquiatra a cambiar una medicación cuando consiguió La el estabilidad. resultado de la estabilidad. Entonces, lo último que va a preferir o lo último que va a querer es cabergolina, lo último. Entonces, negociar con el tema del aripiprazol con esta evidencia está bueno. Claro, que el aripiprazol igual lo maneja él, supongo. supuesto. Le damos la notita, si se puede cambiar, lo ideal, como habíamos dicho antes, si puede cambiar a, ¿cómo se llama? Olanzapina, quetiapina, y si no, igual que veo que ahora usan mucho la quetiapina, ¿no? Mucho, y se ponen gordas como bestias. Es terrible el aumento de peso. La quetiapina, Sí. terrible. Bueno, y entonces lo que dicen las guías de la Endocrine Society dice que si tenemos una hiperprolactinemia confirmada inducida por psicofármacos asociado a síntomas, la pregunta es, ¿es posible bajar la dosis o cambiarla por otra medicación? Si es así, bueno, que se ocupe el psiquiatra, obviamente. Si es no, que se ocupe el psiquiatra si puede agregar aripiprazole. Las guías dicen que evitemos el uso de agonistas dopaminérgicos Total. y que si la paciente tiene hipogonadismo, hipogonadotropio, claro. Y hay que agregar, obviamente, el estrógeno o la testosterona a los hombres. Bueno, y les cuento, entonces el tratamiento debe focalizarse en la paciente y no en los niveles de prolactina, obviamente. Le enviamos una nota al psiquiatra para ver si podía cambiar la medicación y que nos dijo que recién con esta medicación pudo estabilizarse efectivamente. Tal cual. Por lo tanto, que prefiere, que no quiere ni agregar aripiprazole, tenía miedo el psiquiatra que se desestabilice, entonces nos pidió que por favor que siga con que nosotros actuemos sobre su clínica, su amenorrea, porque la galactorrea no le íbamos a solucionar. Pero la amenorrea, que es la principal causa de, digamos, de la consulta de la paciente, de la derivación, ¿y qué hicimos? Le dimos estrogenoterapia. Obviamente podemos darle estrogenoterapia transdérmica asociado a progestágenos o podemos darle anticonceptivos orales combinados que tienen estradiol. En esta Estrógeno natural, obviamente. Obvio, sí, con estrógenos naturales y que es lo que elegimos porque nos pareció mucho más práctico para la paciente. Bueno, acá está Perdón, ¿se Victorina. podría dar solo progestágenos? No, porque vos acá, Rocío, la tenés hipoestrogénica. Está por el hipogonadismo, digamos. Claro. ¿No querés que se le alteren sus huesos? ¿Querés prevenir ese Necesitas daño? estrógeno, no progestágeno.
Perdón, y Pregunta. si le diéramos estrógeno transdérmico, también le damos la progesterona para que menstrue, la progesterona natural micronizada, digamos. Consensuás con la paciente. Vos le tenés que dar, acá lo que le tenés que dar es estrógeno. Queda clarísimo porque necesitas que no se deteriore su masa ósea. Entonces vos le das el estradiol transdérmico y después le preguntás, ¿querés menstruar o no querés menstruar? Porque si quiere menstruar, obviamente, ¿no? Si prefiere usar, porque acá tiene que usar dos cosas, tiene que usar el estrógeno transdérmico. El tema es el costo y Sí, es la más barato el facilidad de anticonceptivo. Claro, y además podés ponerle anticoncepción, ¿viste? Y se lo da gratis. Pero bueno, Claro. pero tenés dos temas, que es el precio, además de la combinación de dos tratamientos. Acuérdense que los antipsicóticos son carísimos también, ¿no? Sí, entonces capaz que Y la los paciente, anticonceptivos son cobertura 100%. claro, le pones Mm. anticoncepción y bueno, ¿por qué? Porque la verdad que si la paciente tiene actividad sexual, está bien, sabes que con esa prolactina y ese hipogonadismo no se va a embarazar. Pero suponete que justo al psiquiatra se le ocurre que está mejor y le baja la dosis y se te embaraza. ¿Qué haces? Claro. Entonces, Desastre. nadie te puede decir nada que le des un anticonceptivo. Mm. Pero si vos querés darle, si ella accede, no, yo voy a algo más natural y que es mejor para el hueso, porque el estradiol transdérmico siempre es mejor para el hueso, porque cuando vos das por boca, el pasaje por hígado inhibe la IGF-1 hepática. Y cuanto más potente es el estrógeno y más dosis, más inhibe. Entonces vos le das por vía transdérmica, usa todos los días el estradiol y le preguntás, ¿querés menstruar? Si quiere menstruar, le haces cíclico. Nosotros en general no damos tanta progesterona, no hacemos 12 días. El endometrio avisa si se enferma, porque es sangrante. 5 días. Claro, 5 o 7 días, Mm. y sabés que del 1, hacelo a mes calendario, que es más fácil. Le decís, bueno, te pones 2 push de estradiol todos los días, y del 1 al 7, vos negocias con ella y te vas fijando clínicamente. Usás la progesterona, que podés usarla si la paciente no duerme bien, la usás vía oral, y si duerme bien, y menos efecto metabólico, vía vaginal. Y ahí te va a decir, bueno, yo uso del 1 al 7 la progesterona y deprivo todos los 10 o todos los días 12. Si de golpe la paciente te dice, yo uso del 1 al 7, pero el 5 ya tengo una manchita, es porque necesitas aumentar la dosis de progesterona, Mm. ¿sí? Porque está el endometrio estimulado. Mm. La clínica es soberana para el Mm. endometrio. Y Mm. si la paciente dice, la verdad que no quiero menstruar, y bueno, no sé, nosotros jugamos, a veces le decimos a la paciente, lunes, miércoles y viernes, toma la progesterona. Entonces eso te va atrofiando el endometrio y puede ser que tenga un spotting en ese camino a recorrer, pero en general casi la mayoría no menstrua. La mayoría no. Ujú. Mm. Y perdón, en estos casos Y que podríamos dar. tengan problemas para dormir. Sí, Porque generalmente la medicación psiquiátrica es bastante depresora. En Mm. general no tienen problemas para dormir. claro, duermen bien. ¿Que ¿Alguien preguntó algo? Sí, Sí, yo quería preguntar, en estos casos, por ejemplo, ¿podríamos usar Ciclocur o...? Sí, totalmente. Totalmente. Y de hecho, si le vas a dar Ciclocur, viste que Ciclocur tiene 21 pastillas y 7 de nada. No le dan a nada. Exacto, la nada no se la das, porque Mm. vos pensás, igual que en la insuficiencia ovárica prematura, ¿no? Que vos no tenés estrógeno, entonces lo que tenés que hacer es asegurarte que tengas siempre estrógeno. Entonces le das el Ciclocur, termina las 21 pastillas, al día siguiente empieza una nueva caja y así sucesivamente. Y te aseguras que todos los días tiene estradiol, tiene el que produciría su ovario. Mm. Doc, y una consulta. Respecto a la galactorrea bilateral, me olvidé, digamos. Y sí, yo le explico que... ¿Quién habló? Oh, ¿Quién? ¿Quién es? Natalia soy, Doc. Ah, Saqué el Natalia, video. no te veo, no te veo. Ahí lo pongo de nuevo. Ahí está. Ah, ahí estás, Natalia, ahí Sí. está. Ahí está. Sí, sí. Y no se puede todo en la vida. Ay, me Está bien. encanta. Eso hay que decir. Ok. Combatimos el peor mal. Ese. Después, Bien. El hecho de que tenga galactorrea le vamos a manchar el corpiño nada más. Pero no le produce nada en el hueso. Todo eso lo tenemos que combatir. Pero lo otro hay que explicar que eso lamentablemente lo produce la medicación que está recibiendo para estar mejor. Que no Bien. se preocupe. Bien. ¿Puedo hacer un comentario? por supuesto. Yo trabajo en el Hospital Moyano
Imagínense que Ah, todas están Mira recontra qué mega bien. medicadas. wow. Sí. Qué bueno, Juana. Podés Está. aportarnos Sí, mucho, Dale. este Ana. sería mi tema de la tesis, así que. Está Ah, perfecto. Genial, Juana. Y nada, escuchando todo esto, que yo siempre ya lo veníamos masticando con mis otras ginecólogas que trabajamos ahí, obviamente en las pacientes, todas, o sea, es un contexto social inimaginable de lo difícil que es, ¿sí? Obvio. Todas con 7, 8 medicamentos, más 80 comorbilidades, todas fuman entre 60 a 100 cigarrillos por día. ¿Eh? Directamente eso está con la medicación, todas hiperobesas, dislipémicas, síndromes metabólicos, todo. Todas tienen implante anticonceptivo. Cuando digo todas, no todas, ¿sí? Pero te diría el 80, 70%, ¿sí? uf, Porque a es veces terrible van eso. con el DIU, sí, porque con el DIU se escapan, ¿sí? Ni hablar del riesgo de las enfermedades de transmisión sexual, y van a alguien y logran que alguien le saque el DIU. Y en cambio con el implante, digamos, nos aseguramos que sea un anticonceptivo, digamos, más permanente. Sí. Entonces siempre nos preguntamos, no hay densitómetro en el hospital, ¿no? ¿Qué podemos hacer si esta paciente está en amenorrea por el implante, pero seguramente está en amenorrea por esa hiperprolactinemia? Son pocas las que no están, digamos, con el implante, y ahí sí, cuando están en amenorrea, hablamos con el psiquiatra, tal cual como dijeron ustedes, y hacemos como un balance de que cambian la medicación, la bajan y le agregan otro, y andan bárbaro. Después normaliza la prolactina y reanudan los ciclos. Pero en las pacientes que están polimedicadas y tienen el implante, es como que uno dice, bueno, hasta acá llegamos, más no puedo hacer. Pero agregarle estrogenoterapia no hay manera económica, y Claro que realmente, aunque podés. quizás no tenga una contraindicación formal, sería imposible de llevarlo. ¿Sabés Pero que yo? bueno, yo siempre digo, estas pacientes no entiendo cómo no se fracturan cuando tienen 60 años. Y no tienen quizás ni una trombosis tampoco. Pero, Tienen un buen pero peso, bueno, como nada, se los dijo. quería compartir. No, está ¿Qué? bueno. ¿Sabés qué? Está bueno porque es la realidad. Es la realidad. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué estaba Sí. pensando? Me hace acordar a la amenorrea hipotalámica funcional. Vos le das anticonceptivos y enmascarás todo o le pones el chip. Por eso vos tenés que elegir que la paciente, la amenorrea hipotalámica funcional, no tome nada hormonal para decirle, tenés que menstruar espontáneamente para ver sangre, digamos, para saber que la menstruación es salud. Acá estamos tapando, lo que vos decís, estamos tapando esta alteración con el uso de sogestrel. Lo mismo si le pones un Mirena, no vas a saber, no se expresa. Pero Y bueno, Claro, encima, pero es y el encima, peor que se hipoestrogenismo embarace. que debe tener, encima no sé. Claro. Pero por Claro, acá ejemplo, precisamos que no se embarace. exacto, por eso, el mal menor. Es el mal menor. Exactamente. Y escúchame, ¿qué pasa? Mirar los trofismos de los Papanicolaos, por ejemplo, ¿no? A ver Sí, qué sí. pasa. Porque si está con un hipogonadismo hipogonadotrófico, severo te viene atrófico, no te viene hipotrófico. Si te viene atrófico, ahí tendrías que decir, upa, acá qué pasa con esto, ¿no? Sí, sí, a veces viene disociado, pero también pasa que es difícil porque el 70% de los PAP son L-sil o H-sil. O sea, es una cosa tremenda. Tenés muchas patologías. Claro, es muy, muy. Entonces, realmente a mí me digo, qué loco, porque entro al hospital y es como que me olvido de la parte hormonal, por así decirlo, porque vamos dirigidos a otro. Pero pasa que no queda otra a veces que ponerle sí o sí el implante y tenemos enmascarado esos ciclos. Pero Es que nada, es se el los mal quería menor. Sí, sí, ya sé, sí, Es el mal sí, menor. sí. Juana, ¿y ahí usan aripiprazol también? ¿Agrega? Sí, sí, Ah, un les voy a montón. contar algo. El jueves, nosotros en el hospital de clínicas tenemos, no sé cómo se llama, Majo, ayúdame, los estudiantes que no van a ningún hospital y que no fueron asignados a ningún hospital para hacer en la carrera, la materia de ginecología, vienen a clínicas. Bueno, entonces tenemos los que eligen en clínicas y los que quedaron boyando. suelto. Así que teníamos 200 personas, 200 estudiantes para tomar examen, cosa que iba a ser el viernes, que el viernes, como hubo paro de uva, no fue.
Entonces, el jueves se citaron algunos. Y yo tomé a una chica que es de Noruega, porque hay un intercambio entre Noruega y la facultad, ¿no? Y me llamó la atención, porque le pregunto casos clínicos. Le digo, bueno, yo soy tu paciente que viene de 40 años, vengo porque, y te digo, vengo por amenorrea y por galactorrea. ¿Qué me preguntas? Bueno, la noruega, que hablaba muy bien castellano, dice, bueno, ¿cómo eran tus ciclos? Si cambiaste algo, si tomaste medicación. Sí, sí, le dije, estoy con risperidona. Ah, mira para arriba, como pensando, me pareció muy lúcido igual. Y entonces le digo, ¿qué buscas en el examen físico? Galactorrea, muy bien. ¿Y qué pensás? ¿Qué es por...? Y entonces le digo, bueno, ¿y qué se hace yo de tratamiento para la hiperprolactinemia? Esperando que me diga cabergolina, ¿no? Entonces le digo, agonistas dopaminérgicos. No, me dice, yo dije, evidentemente hay mucho cuadro psiquiátrico. Porque me dice, no, no, porque el agonista dopaminérgico puede bloquear el efecto del El el antipsicótico. antipsicótico. ¡Wow! Dije yo, ¿y cómo sabes todo esto? Le Acá dije, avanzada la estudiante. claro, yo dije, por eso me asombré y le dije, pero perdón, le digo, ¿cómo sabes esto? Le digo vos, ¿por qué no tenés que saberlo? La idea era que me diga que en hiperprolactinemia se da agonista dopaminérgica, ¿se entiende? Yo no quería preguntarle de aripiprazol. Entonces me dijo, es que tenemos muchos cuadros psiquiátricos en Noruega y utilizamos mucho el aripiprazole. Así que bueno, yo decía, qué bárbaro, pero bueno, tiene que ver con... Le valió un 10, me imagino, porque re bien. Re bien. Por supuesto, obviamente. Yo Y dije, si le pero, tomó Glide ya tenía el 10 de antemano, aparte. Sí, sí, sí. pero no te digo que me llamó la atención porque dije, yo lo que quería es que me conteste cabergolina. Entonces me dice, no, no, pero cabergolina acá no, porque disminuye el efecto del el psicofármaco. Le damos aripiprazol. Ah, parece que tiene mucho caudal de psiquiatría, ¿no? De pacientes psiquiátricos y le dan mucha importancia en la carrera a psiquiatría. Así que bueno, nada, yo por contarlo, porque dije justo de... Pero es que en Noruega el porcentaje de psiquiátricos y Debe ser alto. neuróticos es altísimo. Yo sé que dicen que de Sobre, suicidio, ¿no? sobre todo Sí, por el tema de la cantidad de meses de oscuridad. claro. Eso es Se deprimen. tremendo. La depresión Claro, y el alcoholismo, ¿no? Es claro, tremendo. claro. Por la oscuridad. Es Mm, terrorífico. Así mm. que bueno. Así que bueno, muy bueno tu aporte, Juana. Y preguntas, chicos, porque no hay tiempo para presentar. Vittorio está muy callado. ¿Qué hiciste ayer, Victorio, que hoy te me olvidaste de la hemocromatosis? No puede ser. No, nada, no hice nada. Yo Me que se lo agarraron pasé. desprevenida. Escúchame, es que claro, Tiene yo me mal la voz, comento. pobre Vito. Sí. Pobrecito. Es que yo se lo mandé a Noelia, dije, eso lo aprendimos de Vittorio. ¿Viste, Noelia, que te dije, te voy a mandar una diapo que la hizo Vittorio? Bueno, yo creo, no sé si hay alguna duda con Yo respecto. Sí. tengo una pregunta. En una paciente que está tomando anticonceptivos orales y el PAP viene hipotrófico, ¿qué se hace? Porque ella lo está tomando como anticoncepción. Nada, porque a no ser que te venga atrófico, ahí Es empezá a otro mirar. tema. Porque hipotrófico lo tienen todas las, bueno, en algún periodo del ciclo la tienen muchas de ustedes que son jóvenes, nosotras ya no, porque tiene que ver, nosotros tenemos atrofia, bueno, no importa, sigamos, porque tiene que ver con la caída, Con la ¿entendés? con cambio. No es atrófico. Ahí, o Bien. lo mismo que si tenés una paciente posmenopáusica que te viene el PAP trófico y hace muchos años está menopáusica, míralo con detenimiento. Decía acá hay Salvo que esté usando el estrógeno un local. montón, pero ya para que te Montón. dé trófico, Para claro, que te dé trófico tiene que estar usando un un montón. montón. Ujú. Bien, gracias. ¿Qué más, chicas? ¿Qué se les ocurre? Chicos, ¿Cristian se Sí. fue? No, Cristian está también. Hay dos varones. A Cristian, lo pobrecito, lo agotamos porque no habla. Somos todas las mujeres hablando. Hablanos algo, Cristian. Todos. Podés preguntar cualquier cosa, Cristian. Me pasa, estoy- Estás sé que soy como manejando, medio pobre. tímido. Estás manejando. Pero te exponemos acá, No, ¿viste? estoy de guardia y tengo que ir al Ah, hospital en un ratito. ah.
Muy bien. Tranquilo, tranquilo. Bueno, che, los dejamos libres ya. Sí, ok. ¿Hay alguna duda sobre la tesis o ¿Algo que quieran preguntar sobre eso? La fecha límite para presentación del proyecto, ¿cuándo es, Gladys? A ver, marzo, no? marzo es, o sea, ustedes tienen desde que no tenemos más módulos activos para Sí. ponerse las pilas a tener el proyecto listo. ¿Por qué? Porque en marzo es la fecha crucial, porque si no, no le dan los tiempos para poder tener la autorización y para Bien. hacerlo. Perfecto. Si lo pudieran presentar antes, tipo Mm. diciembre, sería Ujú. lo ideal, porque Bueno, ya están liberados. bárbaro. Bien. Nosotros somos pesadas porque sabemos que esto no es fácil, lo de la Sangre, tesis. No. sudor y lágrimas. Con Sí. nuestras tesis, ¿cuánto? Uf, un montón. No, chicos, porque la realidad es que quisiéramos que todos puedan tener el título de magíster. La idea es esa, Sí, ¿no? sí. Y ayudarlos porque eso es un esfuerzo. Además, poner un sábado por medio, leer la cantidad y escuchar la cantidad de clases que tienen, la verdad que sabemos que es un esfuerzo y bueno, nuestra idea es que todos los que están haciendo la maestría logren el Sí, título sí, de ese magíster. es nuestro objetivo. Ujú. Y fíjense que UBA es muy burocrática. Ujú. Hay mucha cosa administrativa que atrasa los tiempos. Bien. Entonces, idealmente sería diciembre. Diciembre. Bien. Ok. Eso Bárbaro. es ideal. Bárbaro. Y ahora vamos teniendo 2 módulos juntos. Después en el verano seguimos con módulos, no. No, Se corta en diciembre esto. Bien. La última asignatura, mira, en octubre, es decir, este mes va a Sí. ser liviano, chicas, porque es septiembre y hay una sola asignatura que ya está subida. En octubre nos van a odiar porque hay otra vez 2 asignaturas. Pero en 2. noviembre es una sola y es la última. Así Ah, que bien. ahí, y además Bien. ustedes van dando exámenes y si van Sí. aprobando, eso Claro, vas garantiza de que ya pasando. están, ya está. Claro. Lo definitivo es la tesis, porque ese Bien. sería el examen final, ¿no? Ujú. claro, el examen final en cuanto a que la universidad les va a dar el título no por el curso, no Mm. por todo esto que Claro, hacemos, claro, sino por el proyecto de claro. investigación. Estas son cosas obligatorias que ustedes tienen que cumplir, Ujú. pero el título de magíster, por Mm. más que ustedes aprueben todos los módulos, Mm. vengan a todos los Ateneos, si el proyecto no está listo, no hay título. Ujú. Entonces, por eso les pedimos encarecidamente que lo presenten idealmente en diciembre, que nosotros les vamos a dar toda la ayuda para hacerlo, Perfecto. en todo lo que necesiten. Ujú. Bueno, creo que ya los dejamos tranquilos disfrutar el sábado. Ay, sí. Tienen Bueno. nuestros No, mails, cualquier duda, vos que Vos tengo escriben. una pregunta. sí, claro. En noviembre está el Congreso de Endocrinología y creo que es el segundo sábado. No sé si, porque 1 de noviembre es el primer sábado y creo que el 8 es el segundo sábado. Sería la fecha del Ateneo nuestro la misma, ¿verdad? Y bueno, Sí. entonces para No, pero noviembre lo podemos pasar lo si podemos ustedes pasar. eso nos Vos dicen. decís Iba a AM. preguntar lo Están mismo los por dos. Science. Bueno, Claro. Sí, sí. si ustedes nos piden si para todos es mejor, sí creo que nosotros tenemos que ir a hablar en sábado, Bien. pero no el sábado. Pero bueno, sí, Ah, podemos, Que a mí me toca sábado. bueno, no va a estar Doris. No, podemos pasarlo. Lo Podemos pasamos. pasarlo el tercer bien. sábado, si ustedes Tercero. están de Ah, acuerdo. bien. Que doy un sábado a la Bien. mañana. Bueno, Ok. gracias. Bárbaro. Ah, Una pregunta, y para Entonces, mandarles casos clínicos, ¿cómo hacemos? Porque yo Bueno, tengo varios sí, consultar. obvio. Sí, Armás, como hicieron Sol y Noelia, sí. armás la historia Un clínica. power. Exacto, sí, nos mandás por mail y nosotros Bárbaro. te vamos preguntando a ver si podés. Lo que hacíamos con las chicas es nos intercambiamos para ver si falta un dato. Fíjate si podés Sí. conseguir este dato, ¿entendés? Ah, Como bien. datos para hacer la historia lo más Bueno, completa breve posible. posible. Siempre, perfecto. viste, siguiendo un orden, Sí, 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 antecedentes sí. clínicos, quirúrgicos, Sí. para ordenarnos todos, ¿no? Bien. Y para poder, bueno, sería Bueno. fantástico Sí, 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 tengo Mm. para enviarte. O 2 Y de mucho tenés, interés.
tenés el orden y los modelos en los ateneos que tenés Ah, bien. colgados en el Sí, campus. sí, sí. Seguí algo parecido y listo. Claro, las nuestras son pediátricas, pero bueno, Todo igual, bien. por eso. Así aprendemos nosotros, Mejor. claro. Son pediátricas adolescentes, digamos, Claro. nosotros las vemos. Nos van a venir bárbaros porque de eso mucho nosotros no sabemos. Bueno, bárbaro. Está Bárbaro. perfecto. Buenísimo. Bueno, chicos, Una sola Bueno, pregunta. sí. La última. Yo estoy bastante atrasada con los módulos. ¿Hay Sí. algún, tengo miedo a veces de entrar a la página y que, no sé, de que se me haya vencido el plazo? No, Estoy los con los módulos módulos, están con el colgados módulo 4. siempre. Los módulos están Aunque esté siempre atrasada, no hay colgados. problema. No pasa Ok, nada. bueno, Vos vas dando tu ritmo y entonces ok, los terminás de escuchar y das el examen. El Y ahí problema avanzás. no es el atraso, el problema es para adelante. Si no aprobaste el módulo anterior, no podés pasar al Claro. siguiente. sí, eso sí. Y lamentablemente, lo que diría nuestra secretaria Natalia, por la parte administrativa, si no estás al día, tampoco. Claro, eso es lo que el Hay limitante cosas es ese. que no dependen de nosotras. El limitante es ese, porque ella te autoriza, vos le decís, yo pagué, ponele el módulo de agosto, ahí ella te autoriza a pasar al próximo. Siempre y Gracias, cuando hayas aprobado el examen del anterior. Claro, exacto. Claro. Te autoriza, perdón, me equivoqué, te autoriza a dar el examen. A dar el examen. Claro. Y entonces, si diste el examen y aprobaste, pasás al módulo siguiente. Chicos, ustedes igual, si creen que algo no funciona bien o que hay que Nos corregirlo, avisan. por favor, porque es nuestra primera experiencia en la maestría, así que estamos aprendiendo nosotros también. Bárbaro. No sé en qué más los podemos ayudar, qué sé yo. Ojo con lo que cruzás, que te está con bocinazo, Cristian. Sí, sí. Yo pregunto, a ver, ¿está Laura Cosia? No está, ¿no? No está, no está, no se pudo conectar. No importa, yo porque si no. ¿Maurer, Melina? No, no está. Tampoco. ¿Silvina Paladino? Silvina ya avisó. Ah, Silvina avisó, Silvina perdón, avisó. avisó. Sí, y creo que nadie más. Victoria Verga. Victoria Verga. No. Bueno, chicos, un placer. Y escríbanos si nos dicen qué creen que hay que modificar, cómo podemos mejorar todo. ¿sí? Tienen el